Al volver a casa del trabajo, descubrí que habían cambiado la cerradura. Mi cuñada, vistiendo mi propio pijama, abrió la puerta y dijo: «Cuñada, mamá ha puesto el piso a mi nombre. Deberías irte». Llegué al edificio pasadas las 6:30 de la tarde. La hora en que la gente apenas puede respirar tras un día de agobios. Justo cuando empieza a pensar en una cena caliente. El ascensor que subía a la planta 19 estaba abarrotado, y todos llevaban una expresión de cansancio. Me acurruqué en un rincón, abrazando mi bolso, mientras en mi mente brillaba el mensaje del banco que había llegado esa misma tarde. La hipoteca del piso estaba completamente pagada. Solo era una línea de texto, pero la leí una y otra vez, como si temiera que desapareciera. Desde el día de mi boda nunca me había sentido tan ligera. No era por la casa en sí, sino porque sabía que, por fin, tenía derecho a elegir mi vida de nuevo. No le conté a nadie que había saldado la deuda, deliberadamente. Durante 1 año y 2 meses como nuera, había aprendido una lección en casa de mi familia política. Hay cosas que cuanto más se dicen, más te convierten en un blanco fácil. Y yo ya estaba cansada. Cansada de que me examinaran con lupa, cansada de escuchar la palabra nuera, y cansada de tener que sonreír para complacer. Luego, por la noche, me giraba hacia la pared y me tragaba la amargura. La puerta del 1902 apareció ante mí. Saqué la llave y la introduje en la cerradura. No entraba. Lo intenté de nuevo. Tampoco. Esa sensación del metal duro deslizándose fuera de la ranura, con un clic metálico y frío, me heló la sangre. Me detuve, me quedé quieta un instante y lo intenté por tercera vez, con más cuidado. No había manera. Me quedé paralizada, sintiendo un fuerte latido en el pecho. Me agaché a mirar la cerradura. Era nueva y reluciente. No era la de mi casa. Mis manos se enfriaron, a pesar de que el pasillo del edificio seguía siendo un horno. Dentro se oía el arrastrar de unas zapatillas, el estruendo de la televisión y la risa estridente de alguien. Llamé al timbre. Un momento después, la puerta se entreabrió. La persona que apareció era Carla. Carla era mi cuñada. Llevaba una mascarilla facial verde, el pelo recogido en un moño alto, y me miraba como si yo fuera una molestia. Pero lo que más me dolió fue el camisón de seda que llevaba puesto. El mismo que yo había comprado, que había cuidado con esmero, pensando que, al ponérmelo, todavía podía ser yo misma en casa ajena. Carla se apoyó en el marco de la puerta, sin la menor intención de invitarme a entrar. Sonrió con desdén. ¿Ya has vuelto? Mi voz sonó ronca. ¿Quién te ha dado permiso para entrar en mi casa? Carla se encogió de hombros como si mi pregunta fuera ridícula. ¿Tu casa? Qué raro suena eso. Mamá. Ya ha puesto el piso a mi nombre. Ahora vivo aquí. Vete. Me quedé clavada en el sitio. De repente, todo a mi alrededor pareció desvanecerse. El sonido de la televisión. El zumbido del aire acondicionado. Los pasos de alguien en el ascensor al final del pasillo. Todo se fundió en una fina capa de silencio. Miré a Carla, miré mi camisón y miré la cerradura nueva. En mi mente pasaron, uno a uno, todos los meses, todas las veces que aguanté, todas las comidas que preparé, todo el dinero que le di a mi suegra para ayudar un poco, todas las veces que me dijo que su hija lo estaba pasando muy mal y que yo debía apoyarla. Intentando mantener la calma, volví a preguntar: ¿Quién te ha dicho eso? Carla soltó una risa con un matiz de triunfo. ¿Aún finges que no lo sabes? ¿No te lo ha dicho Javier? Mamá ya ha arreglado los papeles. La escritura está a mi nombre. ¿Para qué quieres la llave? Sentí claramente cómo algo dentro de mí se rompía con un chasquido, como una cuerda que, tras estar demasiado tiempo tensa, finalmente se parte. Saqué el móvil y llamé a Javier. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que respondiera. Al otro lado se oía el ruido de copas, risas y música. La voz de Javier sonó cortante. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Respiré hondo, tratando de pronunciar cada palabra con claridad. Han cambiado la cerradura. Carla lleva puesto mi camisón y dice que mamá ha puesto el piso a su nombre. ¿Qué significa esto? Hubo un silencio de apenas 2 segundos. Pero en esos 2 segundos pude oír cómo la sangre me subía a la cabeza. Luego, Javier suspiró, como si yo le estuviera creando un problema. No es para tanto. Carla no tiene dónde vivir, así que se queda ahí temporalmente. ¿No puedes ser un poco más comprensiva como cuñada? Me eché a reír, pero mi risa fue seca, como si alguien me estuviera arañando la garganta. ¿Temporalmente y cambia la cerradura? ¿Temporalmente y dice que el piso es suyo? Javier se molestó. No exageres. Si mamá lo dice, será por algo. Ya hablaremos de la casa más tarde. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué significa más tarde? Estoy en la puerta de mi casa y no puedo entrar. Dime la verdad.
¿Lo de la escritura es cierto o es algo que mamá se ha inventado? Javier endureció la voz. Preguntas demasiado. Estoy con clientes. Cuando vuelva, hablamos. Dije lentamente. Cada palabra cayendo como una piedra. ¿Hablar de qué? ¿De que me vaya a un hotel mientras tanto y ya veremos? Javier guardó silencio. Y entonces soltó la frase que me lo aclaró todo, sin necesidad de más explicaciones. Vete a algún sitio unos días. No se lo pongas difícil a mamá. Carla es mi hermana. Se va a casar pronto. Mamá quiere dejarle este piso para que tenga un hogar. Es lógico. De pie en el pasillo, escuchando al hombre al que llamaba marido decir que era lógico, sentí que se me helaban las manos. 1 año y 2 meses sin tener hijos. Así que yo ya no era lógica. 1 año y 2 meses siendo su nuera, pagando facturas, soportando críticas y maltrato psicológico, para al final ser solo una invitada temporal en casa ajena. Carla, que había escuchado parte de la conversación, sonreía bajo la mascarilla verde que se movía al ritmo de su risa. Hizo un gesto para cerrar la puerta. ¿Lo has oído? Ya te lo ha dicho Javier. Ah, puse la mano para impedir que cerrara. No con fuerza, pero lo suficiente para que la puerta no se moviera. Por primera vez desde que era su cuñada, no retrocedí. Carla, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Estás en casa de otra persona hablando como si fueras la dueña? ¿No te da vergüenza? Carla abrió los ojos como platos. ¿A quién llamas otra persona? No le respondí. Cogí el teléfono e hice otra llamada. Esta vez no llamé a Javier, sino a Marcos. Marcos era el abogado de mi empresa. Antes, siempre me había dado reparo llevar los problemas familiares al terreno legal por miedo a que me tacharan de intransigente. La gente suele decir que una mujer sensata es la que sabe mantener su hogar. Pero hoy, de pie frente a esa cerradura nueva, frente a las zapatillas de Carla y su vete, me di cuenta de que la sensatez me estaba saliendo demasiado cara, tan cara que me exigía borrarme a mí misma. Marcos respondió al instante. Sofía, dije, yendo al grano, necesito tu ayuda. Han cambiado la cerradura de mi casa. Hay alguien ocupándola, y estoy fuera. Marcos guardó silencio un segundo y luego preguntó rápidamente. Tengo todo. El contrato, la escritura, una copia digital, los mensajes del banco confirmando la liquidación de la hipoteca. Perfecto, dijo Marcos con firmeza. Quédate ahí. No entres en confrontación física bajo ningún concepto. Llama al administrador o a seguridad para que sean testigos. Voy para allá ahora mismo. Colgué. Carla me miró, y en sus ojos empezó a asomar un atisbo de preocupación. Intentó mantener la compostura. ¿A quién intentas asustar? Llames a quien llames, no podrás hacerme nada. Mamá ha dicho que el piso es mío. La miré directamente a los ojos. Si la escritura está realmente a tu nombre, seré yo quien se vaya con dignidad. Pero si tú y mamá habéis montado esta farsa, te enseñaré lo que significa la dignidad. Carla tragó saliva y luego hizo una mueca. Te crees muy importante. ¿Qué tienes? ¿Eres solo la nuera? Mamá dice una cosa y tienes que obedecer. Al oír eso, recordé muchas cosas. La noche en que tuve fiebre, y mi suegra me despertó para que le preparara una sopa a Carla porque a su niña le dolía el estómago. Las veces que le di dinero a mi suegra para la matrícula de Carla, y luego ella se iba de viaje, se compraba bolsos y cambiaba de móvil. Las veces que Javier se quedaba callado como una sombra mientras su madre y su hermana decían lo que querían. Y, sobre todo, recordé esa sensación de creer que, si aguantaba, mantendría la paz. Pero resultó que aguantar solo convence a los demás de que mereces ser humillada. Levanté la mano y pulsé de nuevo el timbre. Esta vez el del interfono que conectaba con la conserjería. Dije mi nombre, el número de piso y la situación del cambio de cerradura. Mi voz era increíblemente tranquila. Tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Carla empezó a enfadarse. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Para qué montas este escándalo y haces que se entere todo el rellano? ¿No tienes vergüenza? Sonreí levemente. La vergüenza es para quien hace algo malo. Yo estoy reclamando mi casa. No tengo por qué agachar la cabeza. Carla iba a replicar. Pero mi teléfono vibró. Era un mensaje del banco. La hipoteca ha sido liquidada. Miré esa línea de texto una vez más. Y de repente entendí que todo lo que estaba pasando hoy tenía una razón. Hay nudos que solo se pueden desatar en el momento adecuado, y el momento perfecto es cuando creen que no te queda nada. Levanté la vista y dije, en voz baja pero clara, Carla, quédate quieta, no toques mis cosas, no muevas nada, porque a partir de este instante, cada uno de tus actos puede convertirse en una prueba. Carla palideció. Intentó cerrar la puerta de un portazo, pero yo seguía bloqueándola con el pie.
Sin usar la fuerza, solo la serenidad. Desde el final del pasillo, se oyeron unos pasos apresurados. Sabía que la seguridad estaba llegando, y también sabía que, cuando apareciera Marcos, la historia de «cuñada, vete», ya no sería tan sencilla. Los pasos al final del pasillo se hacían cada vez más claros, mezclados con el crepitar de un walkie-talkie y la voz de un hombre preguntando «¿Qué piso? ¿Qué piso dice que le han cambiado la cerradura?» Seguía con la punta del pie bloqueando la puerta, la palma de la mano apoyada sobre la madera fría. Sentía que, si la soltaba, me empujarían fuera de mi propia vida una vez más. Carla, dentro, con la mascarilla verde ya seca y agrietada, miraba nerviosamente de mí al pasillo. Su aire triunfal se había transformado en inquietud, aunque intentaba disimularlo. El jefe de seguridad del edificio fue el primero en llegar. Recordaba que se llamaba Antonio, un hombre de más de 40 años, de complexión robusta y trato correcto. A su lado, un vigilante más joven llevaba una libreta. Antonio examinó la cerradura nueva y luego me miró directamente. «Señora Sofía, cambio de cerradura, ocupación de vivienda», asentí, tratando de que no me temblara la voz. «Sí, soy Sofía. Este es el piso que está a mi nombre. Han cambiado la cerradura y no puedo entrar. Mi cuñada, Carla, está dentro y dice que mi suegra le ha transferido la propiedad». Carla saltó con voz chillona. «Señor, no le haga caso. Está diciendo tonterías. Esta es la casa que mi madre me ha dado. Ella es una extraña. Dígale que se vaya». Antonio no se precipitó. Hizo un gesto para que nos calmáramos y dijo lentamente: «Veamos. Necesito comprobar los hechos. Quien sea el propietario, que presente la documentación. No me meto en asuntos familiares, pero la seguridad del edificio debe estar clara». Abrí el móvil y preparé la carpeta de fotos. Mi DNI, el contrato de compraventa, los justificantes de pago, una foto de la escritura. Se lo enseñé a Antonio. Él, de pie en el pasillo, examinó cada imagen con la minuciosidad de un hombre precavido. El vigilante joven a su lado asentía. Carla, en la puerta, se mostraba nerviosa. Sacó su móvil y empezó a teclear, seguramente escribiendo a su madre y a Javier. «¿Para qué mira fotos?», protestó. «Cualquiera puede falsificar fotos. Mi madre me ha transferido la propiedad de verdad. La escritura está a mi nombre». «La miré. Si tienes la escritura, enséñala». Carla se quedó sin palabras. Se agarró el cuello de mi camisón de seda como si buscara un último resquicio de confianza y respondió: «La tiene mi madre». Antonio se dirigió a Carla con voz seria. «Si usted no tiene documentos que lo demuestren y esta señora sí los tiene, no puede declararse propietaria e impedirle la entrada. Además, el cambio de cerradura es competencia del propietario. ¿Quién le dio permiso?». Carla miró a su alrededor, buscando un salvador. Se arriesgó y dijo: «Mi madre. Mi madre me dio permiso. Ella es la madre de Javier, el propietario. Somos familia». La palabra familia me sonó amarga. Durante tanto tiempo, yo también había intentado encajar en esa palabra. En cada comida, le servía primero a mi suegra, siempre la llamaba mamá, con dulzura. Y ahora, bastaba un «ella es una extraña» para borrarlo todo. Antonio suspiró y me dijo: «Señora Sofía, los documentos que presenta parecen válidos. De momento le sugiero que entre a comprobar sus bienes. La señorita Carla debe cooperar. Si no lo hace, avisaré a la policía local para levantar acta». Carla palideció y retrocedió medio paso, pero siguió protestando. «No intente asustarme. Llamaré a mi madre para que venga». «Llámela», asintió Antonio. «Mejor aún, que venga y lo arreglamos todo cara a cara». Empujé la puerta un poco más. Sin fuerza. Solo lo suficiente para cruzar el umbral de mi casa. Un olor a comida rápida, perfume y grasa me golpeó. Mi piso, habitualmente ordenado, parecía un campo de batalla. En el sofá, un montón de ropa desordenada. En la mesa de centro, envases de plástico, vasos a medio beber, bolsas de patatas fritas. La alfombra de pelo que yo misma había aspirado cada fin de semana tenía una mancha negra y grasienta. Me quedé helada, con un nudo en la garganta, no por pena de mis cosas, sino por la sensación de violación. Esta casa la había comprado con mi sudor y mi discreción. Y ellos habían entrado como si fuera un almacén de su propiedad. Carla levantó la barbilla. «Una casa es para vivir. No hay para tanto. Eres tan maniática de la limpieza que por eso sufres». Me giré para mirarla. No grité. Solo le hice una pregunta, suave pero gélida. «¿Sabes por qué soy tan limpia? Porque valoro lo que tengo. Tú, en cambio, tratas las cosas de los demás como si fueran tuyas. Eso no es vivir. Es la costumbre de apropiarte de lo que no es tuyo». Carla se sonrojó, dispuesta a replicar:
Pero justo en ese momento se abrió la puerta del ascensor y se oyó una voz masculina. «Sofía». Marcos apareció. Llevaba una camisa blanca y un maletín en la mano. Caminaba rápido y seguro. Solo con ver su espalda recta y cómo sus ojos evaluaban la situación, sentí que mi desequilibrio disminuía. A veces necesitas a alguien de fuera, no para empezar una guerra, sino para sacarte del lodazal emocional. Marcos saludó a Antonio y luego se volvió hacia mí. «¿Estás bien?». Asentí, aunque sabía que mis ojos estaban enrojecidos. Dije en voz baja. «Han cambiado la cerradura. Carla dice que mi suegra le ha transferido la propiedad». Marcos miró a Carla y luego a la cerradura nueva. Preguntó al instante, con voz educada pero firme. «Señorita Carla, ¿tiene usted la escritura de la propiedad a su nombre? ¿El contrato de transferencia? ¿Certificado ante notario?». Carla balbuceó. «Lo hizo mi madre, ella lo tiene». «¿Por qué pregunta tanto?». Marcos no discutió con el absurdo. Abrió su maletín, sacó una copia de los documentos que le había enviado y dijo claramente, delante del jefe de seguridad: «Esta es la documentación que demuestra que este piso es propiedad de la señora Sofía. Cualquier persona que impida a la propietaria el acceso a su vivienda o cambie la cerradura sin autorización está cometiendo un presunto delito. Solicito que se levante acta en este mismo momento, registrando la hora del descubrimiento, la persona que ocupa la vivienda y el estado de los bienes». Carla se sobresaltó. Sus ojos buscaron en mí una fisura emocional por la que colarse. Cambió de tono, fingiendo suavidad. «Sofía, no te pongas así. Solo me quedaba unos días. No he cogido nada tuyo». Me eché a reír. «Llevas puesto mi camisón». Carla se miró y se tapó el escote como si la hubieran abofeteado. «Ha sido un error», dijo, irritada. Marcos, impasible. «Sea un error o no, que todo conste en el acta. Es lo más limpio». Antonio asintió y le pidió al vigilante joven que trajera un formulario. Se sentó en la mesa del comedor y mientras escribía preguntó: «Señora Sofía, confirme. Piso 1902. ¿A qué hora descubrió el cambio de cerradura?». Respondí con claridad. Cada palabra que pronunciaba era como coser una grieta en mi interior. Sobre las 6:45, la llave no funcionaba. Llamé al timbre y abrió Carla. El vigilante lo anotó. Antonio continuó: «Señorita Carla». «¿Su nombre? ¿Número de DNI?». Carla retrocedió. «No se lo voy a dar». Antonio se puso serio. «Si no me lo da, tendré que llamar a la policía». Justo en ese momento, sonó el teléfono de Carla. Respondió y puso el altavoz. Como para intimidarnos. «Mamá, sube rápido. Sofía ha llamado a un abogado y a seguridad». Una voz de mujer, aguda y estridente, salió del altavoz. La reconocí al instante, aunque había intentado olvidarla. Mi suegra gritó: «¡Qué descarada! Carla, aguanta en la puerta, no la dejes entrar. Esa casa te la he dado yo. Es solo la nuera. ¿Qué derecho tiene?». De pie en mi propio salón, escuchando cada palabra de «es solo la nuera», sentí que el corazón se me encogía. La había llamado mamá durante más de un año, le había servido platos de sopa caliente. Había agachado la cabeza para disculparme por cosas que no había hecho. Y para ella, yo solo era esa. Marcos se acercó al teléfono y, manteniendo la compostura, habló directamente al altavoz. «Buenas tardes, señora. Soy Marcos, el abogado de la señora Sofía. Si afirma que la propiedad ha sido transferida a la señorita Carla, le ruego que traiga la documentación para verificarlo. De lo contrario, procederemos a denunciar una ocupación ilegal». Al otro lado hubo un instante de silencio, y luego gritó: «¿Abogado? ¿A quién te crees que asustas? Esa casa es de mi hijo. Una nuera que no sabe parir, ¿para qué quiere una casa tan grande? Es justo que se la dé a mi hija». Escuché lo de «no sabe parir», y sentí un sabor amargo en la garganta. Había ido al médico. Me había dicho que estaba sana, que solo necesitaba tiempo. Pero siempre pensé que tener hijos era cosa de dos, no una excusa para que alguien me arrebatara mi derecho a vivir. Ahora ella lo usaba como un martillo para golpearme en la cabeza delante de extraños, sin la menor vergüenza. Me acerqué y hablé al altavoz. Mi voz no era alta, pero sí clara. «Mamá, la llamo así por última vez. No soy una máquina de parir. Soy una persona. Y esta es mi casa». Ella se quedó muda y luego dijo, con una frialdad venenosa: «Se ha vuelto insolente. Carla, cierra la puerta con llave. Subo ahora mismo». Carla, como si le hubieran dado nuevas fuerzas, corrió hacia el dormitorio y se encerró, como si temiera que yo tocara algo. La seguí con la mirada y, de repente, sentí que ya no tenía miedo,
Solo sentí que se había acabado todo. El cariño, la esperanza y esa ilusa idea de que, si era buena, me querrían. Marcos se volvió hacia mí y bajó la voz. Sofía, ahora lo importante es que mantengas la calma. ¿Quieres que avisemos a la policía ya mismo? Miré el desorden de la casa, el camisón de seda que llevaba Carla, y recordé las palabras de Javier. Vete a algún sitio unos días. Exhalé, sintiendo cómo otra puerta se cerraba para siempre en mi interior. Avisa, dije en voz baja. Pero quiero que todo quede claro. Quiero que asuman las consecuencias. Antonio, al oírlo, llamó a la policía local, siguiendo el protocolo. El vigilante joven continuó rellenando el acta. Yo, de pie en medio de mi casa, con la vista fija pero la mente despejada, sabía que, a partir de ese momento, mi matrimonio ya no era una cuestión de aguantar un poco más. Había pasado a una nueva página, una en la que no me podía permitir ser débil. Y justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez, eran golpes insistentes, acompañados de una voz masculina tan familiar como detestable. «Sofía, abre la puerta. ¿Qué demonios estás haciendo?» Javier había vuelto. Antes de que la puerta se abriera del todo, la voz de Javier ya había inundado el salón, apremiante y molesta, como si yo fuera la única culpable de todo. Se quedó en el umbral, con la camisa arrugada, la espalda empapada en sudor y un leve olor a alcohol flotando a su alrededor. Lo miré, al hombre que una vez consideré mi apoyo, y ahora estaba allí, con los ojos enrojecidos y el ceño fruncido, no por preocupación hacia mí, sino por el miedo a que la situación se le fuera de las manos. «¿Ya has montado suficiente escándalo?», dijo al entrar, sin siquiera reparar en el desorden de la casa o en mi estado. Se dirigió directamente a Antonio y a Marcos. «¿Esto es un asunto familiar? ¿Quién os ha dado permiso para entrar?» Antonio mantuvo su compostura. «Señor Javier, hemos acudido a petición de la propietaria del inmueble. La cerradura ha sido cambiada sin autorización. Estamos levantando acta». Javier se giró hacia mí, con una mirada que mezclaba ira y reproche. «Sofía, ¿hasta dónde piensas llegar? Llamas a seguridad, a un abogado, y ahora a la policía. ¿Es que no piensas en mí?» La frase, «¿no piensas en mí?», me hizo sentir una risa amarga. ¿Cuántas veces había pensado en él? En su trabajo, en su orgullo, en su madre, en su hermana, en su supuesta familia. Pensé tanto en ellos que me olvidé de que yo también era una persona que merecía ser tenida en cuenta. «Solo estoy pensando en mí», dije, sin alzar la voz. «Vuelvo a mi casa y no puedo entrar. Si no monto un escándalo, ¿quién lo hará por mí?» Javier frunció el ceño. «¿Tu casa? ¿Te parece bien hablar así? Cuando se está casado, todo es de los dos. ¿Por qué tienes que dividirlo todo?» Marcos dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros. Su tono no era provocador, solo claro. «Señor Javier, soy el abogado de la señora Sofía. Este piso está a su nombre. La ley no se basa en un de los dos sentimental. Si usted considera que tiene algún derecho, presente la documentación». Javier se quedó sin palabras. Se volvió hacia mí, y su mirada cambió de repente, suavizándose, como solía hacer cada vez que estaba a punto de ablandarme. «Sofía, escúchame, todo se puede solucionar con calma. Carla solo se queda unos días, y mamá solo quiere lo mejor para la familia. No exageres». «¿Quedarse unos días?», repetí, con una voz suave pero gélida. «¿Quedarse unos días cambiando la cerradura, poniéndose mi ropa y diciendo que el piso es suyo?» Javier se quedó mudo. Miró rápidamente hacia el dormitorio donde se escondía Carla y luego a mí. «Es joven, no piensa lo que hace. Eres su cuñada, la mayor. Cede un poco. ¿Qué más da?». Lo miré fijamente durante un largo rato. En ese instante, vi algo con una claridad meridiana. Él no lo entendía. Y tampoco quería entenderlo, porque entenderlo significaría ponerse de mi lado, y eso le arrebataría la cómoda paz que tenía junto a su madre y su hermana. Yo solo era su mujer. Ellas eran su sangre. «Javier», dije lentamente. «Ya no voy a ceder más. He cedido durante un año. He cedido tanto que han llegado a pensar que no tengo límites». Justo en ese momento, el ascensor se abrió de nuevo y apareció mi suegra. Llevaba un vestido de flores, el pelo bien peinado y un bolso en la mano. Caminaba rápido, como si trajera consigo toda la furia acumulada. En cuanto me vio, alzó la voz. «¿Así es como se comporta una nuera? Sofía, ¿es que ya no me tienes ningún respeto?». La miré. A la mujer a la que me había esforzado en llamar mamá, a la que creí que, con suficiente paciencia, llegaría a quererme. Ahora, frente a ella, solo sentía agotamiento. «Mamá», la llamé, pero mi voz era diferente. «Vuelvo a mi casa y no puedo entrar. He pedido ayuda a seguridad.
No estoy montando ningún escándalo. Ella soltó una risa despectiva. Sus ojos recorrieron la casa y se detuvieron en mí con desprecio. ¿Tu casa? Tienes la cara de decir que es tu casa. Comes en esta casa. Duermes en esta casa. Te casaste con un hombre de esta casa. Esta casa es de tu familia política. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino porque algo, por fin, se había desprendido. No discutí. Me giré hacia Marcos. Él entendió. Sacó una copia impresa de su maletín y la puso sobre la mesa. Señora, dijo Marcos. Esta es la documentación que acredita que el piso es propiedad exclusiva de la señora Sofía, adquirido antes del matrimonio. No existe ningún documento que certifique la transferencia a la señorita Carla. El hecho de que usted ordenara cambiar la cerradura y ocupar la vivienda es ilegal. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. Leyes ni leches. Es mi casa, y yo decido a quién se la dejo. Es la nuera. Tiene que obedecer. ¿Obedecer qué?, pregunté, por primera vez sin contenerme. ¿Obedecer cuando me dice que me vaya de mi casa por la noche? ¿Obedecer cuando dice que no merezco estar aquí porque no le he dado un nieto? ¿Alguna vez me ha considerado su hija? La habitación se quedó en silencio. Javier me miró como si fuera la primera vez que me oía hablar tan claro. Mi suegra se quedó paralizada un segundo y luego gritó: «Insolente, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu suegra?». Sonreí con amargura. «Solo digo la verdad. Usted nunca me ha considerado su hija, y yo ya no quiero seguir fingiendo ser una nuera sumisa». Carla salió corriendo del dormitorio, con la cara lavada y los ojos enrojecidos. «Mamá, me está atacando. Quiere echarme de casa». Miré a Carla, a cómo se escondía detrás de su madre como una niña acostumbrada a ser protegida incluso cuando se equivoca. De repente, comprendí que hay personas que crecen sin aprender jamás a asumir sus responsabilidades. «Carla», dije, «no te estoy echando. Estoy recuperando mi casa. Puedes vivir donde quieras, siempre que no sea aquí». Mi suegra se giró hacia Javier. «¿Has visto a tu mujer? Nos está faltando al respeto a tu madre y a tu hermana, ¿y tú te quedas ahí mirando?». Javier, atrapado en medio, palideció. Me miró a mí, luego a su madre y a Carla. Por un instante tuve la esperanza, por mínima que fuera, de que dijera algo justo. Pero no me sorprendió. Sofía dijo, con voz grave: «Pídele perdón a mamá. Yo solucionaré esto. No tenses más la cuerda». Esa frase fue como la última cuchillada. No fue profunda, pero fue suficiente para entender que ya no había nada que salvar. Justo en ese momento entraron 2 policías locales. Saludaron, preguntaron por la situación. Antonio les entregó el acta. Marcos expuso los hechos de forma breve y clara. Yo, de pie a su lado, escuchaba cada palabra sintiendo cómo me desvinculaba de esa casa, observando todo con una lucidez que nunca antes había tenido. Un policía le preguntó a mi suegra: «Señora, ¿tiene usted la escritura de la propiedad a nombre de la señorita Carla?». Ella guardó silencio. Carla agachó la cabeza. Javier no dijo nada. El policía asintió. «Si no hay documentación, les ruego que cooperen y devuelvan el uso de la vivienda a su propietaria. El cambio ilegal de cerradura quedará registrado». Mi suegra temblaba de rabia. Me señaló directamente. Mi suegra temblaba de rabia. «Recuérdalo. Al hacer esto, te estás cerrando todas las puertas. No te arrepientas luego». La miré, con una calma sorprendente. «No me arrepentiré. De lo único que me arrepiento es de haber aguantado tanto tiempo». Javier se volvió hacia mí, bajando la voz. «Sofía, piénsalo mejor. No hemos llegado a este extremo. Somos marido y mujer». Lo miré durante un largo rato. En mi mente, aparecieron pequeños destellos. El día de la boda, cuando me cogió la mano. El día que lloré porque su madre me gritó. El día que él guardó silencio. Suspiré. «Javier», dije, «ser marido y mujer es apoyarse mutuamente. Y tú nunca has estado de mi lado». Nadie dijo nada más. La policía le pidió a Carla que recogiera sus cosas personales y abandonara el piso ese mismo día. Mi suegra se llevó a Carla, murmurando insultos por el camino. Javier se quedó, mirando el desorden de la casa, y luego a mí, con una mezcla de arrepentimiento e impotencia en los ojos. Supe que, a partir de ese momento, todo había cambiado. No solo la cerradura, sino mi vida entera. El apartamento quedó en silencio después de que la puerta se cerrara tras mi suegra y Carla. No era una paz tranquilizadora, sino un silencio denso, como el que queda después de una tormenta, cargado de humedad y escombros por recoger. Me quedé en medio del salón, mirando las huellas de grasa en la alfombra, la ropa ajena en el sofá, el vaso de plástico junto a mi foto de boda. La escena me oprimió el corazón, ya no con un dolor agudo, sino con un vacío que se extendía como una caída sin fin. Los 2 policías terminaron su informe,
Me dieron algunas indicaciones sobre mantener el estado de la vivienda para completar el acta al día siguiente y se fueron. Antonio también se despidió, diciéndome que lo llamara si necesitaba algo. Marcos se quedó un poco más. No dijo nada al principio, solo me observaba, como si temiera que me derrumbara en cuanto todos se fueran. Sofía dijo en voz baja: ¿Estás bien? Asentí. Sabía que mi aspecto no era bueno, el pelo revuelto, la cara pálida, los ojos rojos, pero por dentro me sentía extrañamente en calma, sin histeria, sin ganas de romper a llorar, solo cansada. Cansada como si acabara de recorrer un camino muy largo y accidentado, y ahora necesitara detenerme a respirar. Será mejor que me vaya, dijo Marcos. Mañana te enviaré una guía con los siguientes pasos a seguir. Descansa esta noche. Si Javier vuelve a molestarte, llámame. Le di las gracias. Cuando la puerta se cerró tras él, en la casa solo quedamos Javier y yo. Él estaba de pie junto a la mesa del comedor, con las manos apoyadas en ella y la cabeza gacha. La luz amarillenta resaltaba las pequeñas arrugas de sus ojos. Me di cuenta de que él también estaba cansado, pero su cansancio era diferente al mío. Él estaba cansado de estar en medio, de no saber hacia qué lado inclinarse, de que su fachada de marido bueno se hubiera resquebrajado, revelando a un hombre acostumbrado a evitar los problemas. Sofía dijo, rompiendo el silencio, con una voz grave, ya sin la aspereza de antes: ¿Cómo hemos llegado a esto? No respondí de inmediato. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas. Afuera, la ciudad seguía iluminada. Los coches circulaban. En alguna casa las luces estaban encendidas para cenar, para reír. La vida de los demás no se había detenido por mi matrimonio. «¿Me lo preguntas a mí?», dije, todavía de espaldas a él. «¿Me preguntas cómo hemos llegado a esto cuando, desde el principio hasta el final, nunca me has preguntado qué quería yo?» Javier guardó silencio. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Por primera vez, no aparté la mirada. «Javier, solo te haré una pregunta», dije lentamente. «Si hoy hubieras sido tú el que se quedaba fuera, con la cerradura cambiada, oyendo que te fueras, ¿habrías mantenido la calma como yo?» Javier abrió la boca y la volvió a cerrar. No respondió. Su silencio era la respuesta. Desde que nos casamos continué. Me dije a mí misma que tenía que aguantar. Por ti, por tu familia, porque dicen que así es la vida de casada. Pero ¿hasta qué punto hay que aguantar? Hasta que te echan de tu propia casa. Yo no te he echado, replicó débilmente. Sonreí. No me has echado, pero has permitido que otros lo hicieran. ¿Hay alguna diferencia? Javier se pasó las manos por el pelo. Su voz revelaba una mezcla de frustración y confusión. Sofía, estoy atrapado en medio. Intenta comprenderme un poco. Es mi madre. Es mi hermana. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué soy yo para ti? Me miró, esquivando mis ojos. 1 segundo, 2 segundos. Ya estaba acostumbrada a esa vacilación. Eres mi mujer, dijo finalmente, pero sin convicción. Asentí. Tu mujer, pero la mujer que tiene que comprender, que ceder, que callar, mientras el marido tiene permitido mantenerse al margen. Me acerqué a la mesa, me senté en una silla. Me temblaban un poco las piernas, pero mantuve la espalda recta. No quería parecer la perdedora. Javier, estoy cansada. No quiero discutir más. Solo quiero que me digas, sinceramente, ¿dónde me sitúas en tu vida? Se sentó frente a mí. Suspiró profundamente. Sofía, te quiero. Pero mi familia solo me tiene a mí. Carla aún no se ha casado. Mi madre es mayor. Escuché ese «te quiero» y sentí amargura. ¿Qué clase de querer era ese que permitía que me hirieran una y otra vez? «Me quieres», repetí. Pero cuando tu madre me gritaba te callabas. Cuando Carla me faltaba al respeto, me pedías que aguantara. Cuando cambiaron la cerradura de mi casa, me dijiste que me fuera a un hotel. ¿Eso es querer? Javier bajó la cabeza. Sabía que no era una mala persona, pero no ser malo no significa no hacer daño. A veces, la debilidad duele más que la crueldad. Sofía dijo en voz baja: «Dame un poco más de tiempo. Hablaré con mi madre y todo se arreglará». Lo miré durante un largo rato. Vi mi propio reflejo de meses atrás, creyendo también en ese «todo se arreglará» que nunca llegaba. Javier, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar. Hoy, cuando te quedaste callado delante de la policía, en lugar de defenderme, ya tuve mi respuesta. Javier levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Me levanté. Voy a limpiar la casa. ¿Y tú? Vete. ¿A dónde? Preguntó. A casa de tu madre. Respondí. Allí estarás más cómodo.
Aquí tendrías que elegir, y tú no eres capaz de hacerlo. Javier se puso en pie de un salto. Sofía, no lleves las cosas tan lejos. ¿Qué insinúas? Lo miré, ya sin rabia, solo con cansancio. Lo sabes perfectamente. Javier se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Seguramente esperaba que llorara, que me aferrara a él, que tuviera miedo, pero no lo hice. Quizás porque ya había llorado suficiente por dentro. Después de un largo silencio, cogió su chaqueta, en la puerta, se giró para mirarme. Sofía, piénsalo mejor. Esta noche me voy a casa de mi madre. Mañana hablamos. Asentí. Sí, vete. La puerta se cerró. Esta vez no hubo gritos, ni arrastrar de zapatillas. Solo un suave clic. Pero ese clic sonó exactamente igual que el de la cerradura nueva esa misma tarde. La única diferencia era que, esta vez, yo estaba dentro. Y ya no tenía miedo. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada en el sofá. Sentía los ojos irritados, pero no lloré. Respiré hondo y empecé a limpiar. Recogí cada una de las cosas de Carla y las metí en una bolsa. Sin rabia, sin lanzarlas. Limpié la alfombra, recogí la basura, abrí las ventanas para que se fuera el olor a comida. Cada gesto era una forma de recuperar el control, no solo de mi casa, sino de mi vida. Cerca de la medianoche, la casa estaba más ordenada. Me quedé en medio del salón, mirando a mi alrededor. Por fin solo se oía mi respiración. Me preparé un vaso de agua caliente y me senté. Por primera vez en meses, me sentí realmente en casa. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Sofía, lo siento. No quiero perderte. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego dejé el teléfono a un lado. No respondí. No por crueldad, sino porque sabía que esa disculpa llegaba tarde. Hay pérdidas que no se deben a la falta de amor, sino a que el amor no fue lo suficientemente fuerte como para estar del mismo lado. Me recliné y cerré los ojos. Mi mente ya no era un caos. Solo veía un camino que empezaba a dibujarse, aunque aún no lo viera del todo claro, pero al menos era mi camino. Esa noche apenas dormí, no por el ruido, sino por el silencio. Después de que Javier se fuera, la casa familiar de repente se sintió extrañamente grande. Cada rincón parecía vacío, como si me preguntara, ¿a partir de ahora? ¿Estás sola? ¿Podrás soportarlo? Tumbada en la cama, mirando al techo, escuchaba el suave tic-tac del reloj, cada segundo golpeando mi pecho. Pensé que lloraría, pero no. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba una sensación de vacío, pero un vacío tan ligero que ya no pesaba como antes. Casi al amanecer conseguí dormir un poco. Cuando desperté, la luz del sol ya se filtraba por las cortinas. Me senté en la cama, tardando unos segundos en darme cuenta de dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior volvieron, nítidos, sin ser un sueño. Javier se había ido a casa de su madre. Carla había sido obligada a marcharse. Mi suegra, furiosa y resentida. Y yo, por primera vez desde que me casé, me despertaba en mi propia casa sin tener que estar en guardia. Salí al salón. Todo estaba más ordenado que la noche anterior. Sobre la mesa solo quedaba una jarra de agua y mi vaso. Me paré en medio de la habitación y respiré hondo. El aire de la mañana era fresco, sin olores a comida sobrante ni a perfumes extraños. Mi corazón se encogió un momento, no de dolor, sino de una especie de nostalgia. Nostalgia por la persona que fui, la que vivió cohibida en su propia casa. El teléfono sonó. Era mi madre. Sofía, ¿ya te has levantado? Su voz, como siempre, era suave. Sí, mamá, ya estoy levantada. Mi madre guardó silencio un momento, y luego preguntó. Ayer, tu voz sonaba rara. ¿Ha pasado algo? Me apoyé en el sofá, mirando hacia el balcón. Pensé en ocultárselo, como siempre, pero de repente me cansé de tener que ser fuerte sola. Mamá, dije en voz baja, creo que Javier y yo no vamos a poder seguir juntos. Al otro lado, mi madre no gritó ni me culpó. Solo hubo un suspiro muy leve, como si lo hubiera sospechado desde hacía tiempo. Dime la verdad, dijo. ¿Has sufrido mucho? Esa pregunta me hizo un nudo en la garganta. Cerré los ojos y respiré hondo. Mucho, mamá. Pero he aguantado. Solo que ya no quiero seguir aguantando. Mi madre volvió a guardar silencio y luego dijo, lentamente, si lo has pensado bien, vente a casa unos días. Aquí siempre tendrás un sitio. Abrí los ojos y miré la luz del sol en el suelo. Gracias, mamá. Pero quiero quedarme aquí, al menos por ahora. Ella no se opuso. De acuerdo. Ya eres mayor, decides tú. Solo te digo una cosa, hagas lo que hagas. No dejes que nadie te pisotee. Sonreí, aunque se me irritaron los ojos. Lo recordaré, mamá. Colgué y me quedé quieta un buen rato.
Las palabras de mi madre no eran duras, pero fueron como una mano firme y cálida en mi hombro. Me di cuenta de que, durante todo el tiempo que fui nuera, había olvidado que tenía un lugar al que volver, y que había gente que me quería sin condiciones. A mediodía, llamó Javier. Vi su nombre en la pantalla, dudé unos segundos y contesté. Sofía, su voz sonaba ronca. ¿Has comido algo? Todavía no respondí, cortante. ¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo. Miré el reloj, luego a mi alrededor. Sabía que esta conversación era inevitable. Pasa, dije. Pero no quiero discutir. Lo sé, respondió él, rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Media hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Javier, con una bolsa de fruta en la mano y cara de agotamiento. Miró el interior de la casa, recorriendo cada rincón como si buscara los restos de su familia desaparecida. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos uno frente al otro, separados por la mesa de centro. Nadie habló de inmediato. El silencio entre nosotros ya no era evasivo, sino cauteloso. Finalmente, Javier rompió el hielo. Sofía, he hablado con mi madre. Lo miré, sin preguntar. Está muy enfadada, continuó. Dice que la he dejado en ridículo. Pero también le he dicho que se pasó. Enarqué una ceja. ¿Y entonces? Javier bajó la cabeza. No me escucha. Y Carla no para de llorar. Dice que la he humillado. Escucharlo solo me agotaba. Javier, ¿por qué me cuentas todo esto? Él levantó la vista, con una expresión de desconcierto. Solo quiero que entiendas que para mí es muy difícil estar en medio. Asentí. Lo entiendo, pero ya no estoy dispuesta a ponerme en esa situación. Javier se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, sintiéndome como si estuviera al borde de un precipicio, pero ya no me daba miedo. Javier, creo que deberíamos separarnos un tiempo. ¿Separarnos?, repitió, alzando la voz. ¿Quieres una separación temporal? No evité su mirada. Sí, al menos eso. Necesito tiempo. Necesito un espacio donde no tenga que estar siempre en tensión por tu familia. Javier negó con la cabeza. Su voz se volvió apremiante. Sofía, no te precipites. ¿Una separación? ¿Qué pensará la gente? Solté una risa sin alegría. ¿Te importa más lo que piense la gente que lo que piense yo? Javier guardó silencio. Lo miré y sentí compasión, pero ya no era el amor de antes. Compasión por un hombre sin el valor suficiente para proteger a su mujer, ni la determinación para abandonar su zona de confort. Javier, dije suavemente, no te estoy obligando a elegir entre tu madre y yo, solo me estoy eligiendo a mí. Javier se frotó la cara, como queriendo borrar la realidad. ¿Y si cambio? ¿Y si le digo a mi madre que nos vamos a vivir solos? Lo miré. Si me hubiera dicho eso hace unos meses, tal vez me habría ablandado, pero ahora, sentía que llegaba demasiado tarde. Has dicho, y sí, muchas veces respondí, pero cada vez que hay un problema, te quedas quieto. Javier permaneció en silencio. Me levanté y salí al balcón. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor del sol. Oí su voz a mi espalda. Sofía, no quiero perder a mi familia. Me di la vuelta y lo miré directamente. Y yo no quiero perderme a mí misma. Esa frase cayó entre nosotros, sin estruendo, pero con el peso suficiente para poner fin a nuestra negociación implícita. Javier me miró durante un largo rato y luego asintió lentamente, como si acabara de aceptar algo inevitable. Lo entiendo, dijo con voz ronca. Iré a recoger mis cosas. Asentí. Coge lo que sea tuyo. Del resto, ya me encargo yo. Javier se levantó y fue al dormitorio. No lo seguí. Me senté en el sofá, escuchando cómo abría el armario, cómo arrastraba la maleta. Cada sonido era nítido, pero ya no me dolía, quizás porque llevaba mucho tiempo preparándome para esto, solo que hasta hoy no me había atrevido a afrontarlo. Cuando Javier salió con la maleta, se detuvo en la puerta. Sofía, si más adelante cambias de opinión, negué con la cabeza suavemente. No sé qué pasará más adelante, pero ahora mismo, no voy a cambiar de opinión. Javier me miró una última vez, abrió la puerta y se fue. La puerta se cerró con más suavidad que la noche anterior. Me quedé sentada, sintiendo un nuevo vacío, pero ya no era aterrador. Era como una página en blanco, esperando a que yo escribiera el siguiente capítulo. Por la tarde, llamé a Marcos para ponerle al día. Él solo dijo una cosa. Has hecho lo correcto. Del resto, se encargará la ley. Colgué el teléfono, de pie en medio de mi casa, sintiendo una extraña calma. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero al menos ya no caminaba por el sendero de otro. Después de que Javier se fuera, el apartamento volvió a un estado de silencio absoluto. Pero,
A diferencia de la noche anterior, esta vez el silencio no era opresivo. Era como la calma necesaria, después de haber tomado la decisión de cambiar de rumbo. Me quedé un buen rato en la puerta, con la mano aún en el pomo, sintiendo el frío del metal. Me recordaba que, a partir de ahora, yo era la única que tenía el poder de abrir y cerrar esa puerta. Arrastré la maleta de Javier a un rincón, dejándola ordenada. No por nostalgia, sino porque no quería que la casa se convirtiera en un campo de batalla emocional. Limpié de nuevo el dormitorio, cambié las sábanas. Cuando el aroma familiar del suavizante se extendió, me di cuenta de que estaba haciendo cosas muy cotidianas, muy pequeñas, pero cada gesto tenía un nuevo significado. Estaba reorganizando mi propia vida. Por la noche cené un simple plato de fideos y me senté en el sofá a ver las noticias. El teléfono no sonó, ni mensajes de Javier, ni llamadas de mi suegra. Ese silencio no era agradable, pero sabía que solo era la calma antes de otra tormenta. Había salido de una confrontación, pero la guerra no había terminado. A la mañana siguiente, me levanté temprano. El cielo aún estaba neblinoso, y la ciudad no había empezado a hacer ruido. Me preparé un café y desde el balcón observé la calle. La gente empezaba a aparecer, todos corriendo hacia sus trabajos. Sentí la necesidad de salir también, no para huir, sino para seguir viviendo. Llegué a la oficina antes que de costumbre. En cuanto me senté, Isabel, mi mejor compañera, se acercó a mirarme con curiosidad. «Sofía, tienes mala cara. ¿Pasa algo?» Sonreí. «No es nada, solo he tomado una decisión importante». Isabel no preguntó más. Asintió y me puso una taza de té caliente delante. «Cuando quieras hablar, aquí estoy. Somos un equipo». Ese gesto me reconfortó. Durante mi tiempo como nuera, me había encerrado en mí misma, compartiendo poco, como si temiera que el mundo exterior descubriera mi debilidad. Ahora me daba cuenta de que no necesitaba ser fuerte sola. Cerca del mediodía, el teléfono vibró. Era Marcos. «Sofía. Acabo de revisar el caso». Su voz era tan calmada como siempre. «Legalmente. Tienes todas las de ganar. Si decides divorciarte, el piso y tus bienes personales están protegidos. Pero necesito preguntarte una vez más. ¿Estás preparada?» Miré por la ventana de la oficina, donde el sol iluminaba el edificio de enfrente. «Estoy preparada», respondí. «Pero quiero ir paso a paso. Primero, una separación formal». «De acuerdo», asintió Marcos, aunque no pudiera verlo. «Prepararé el acuerdo de separación. Léelo con atención y me dices si hay que cambiar algo». Colgué, y me quedé en silencio un momento. La palabra separación sonaba simple, pero en la vida real era como trazar una línea clara. Al otro lado de esa línea, yo ya no sería la nuera de nadie, ni tendría que interpretar el papel de esposa sumisa. Sería solo Sofía, una mujer aprendiendo a vivir para sí misma. Por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. En cuanto contesté, la voz fría y cortante de mi suegra resonó. «Sofía, eres muy lista. En solo unos días has conseguido echar a mi hijo de casa». Cerré los ojos un segundo. Me había preparado para esta llamada. «Mamá», dije, lentamente. «No he echado a nadie. Solo he protegido mi casa». «¿Tu casa?», se burló. «Te casaste. Esa casa es de tu marido, no discutas». Respiré hondo. «Mamá, no llamo para discutir. Solo quiero dejar clara una cosa. Javier y yo estamos en proceso de separación. Espero que lo respete». Al otro lado se oyó una inspiración brusca, y luego su voz se agudizó. «¿Separación? ¿Te crees que el matrimonio es un juego? Si quieres el divorcio, dilo claro, no te andes con rodeos». Sentí una punzada en el corazón, pero ya no temblaba como antes. «Si es necesario, lo diré claro. Pero por ahora, necesito tiempo». Ella guardó silencio unos segundos y luego soltó una frase que me hizo entenderlo todo aún mejor. «¿Crees que puedes vivir sin Javier? Una mujer sola. ¿Quién te va a cuidar?». Solté una carcajada, no de burla, sino de tristeza. «Mamá, viví muchos años antes de casarme con Javier. Confío en que podré vivir también los años que vengan después». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me temblaba un poco la mano, pero no me arrepentía. Por primera vez, no intenté complacerla ni explicarme. Hay gente con la que es inútil hablar, porque nunca han querido entender. Esa noche, al llegar a casa, había un sobre en la mesa. La letra era la de Javier. Lo abrí. Dentro, una breve nota. Decía que se había ido a casa de su madre, que lo sentía todo y que esperaba que yo lo reconsiderara, porque no quería perder a su familia. La leí, la doblé y la guardé en un cajón. Ni la rompí, ni respondí. Sabía que cualquier respuesta solo nos devolvería al mismo círculo vicioso. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que pensaba. Iba a trabajar, volvía a casa, hacía ejercicio, hablaba más a menudo con mi madre.
Cada noche, antes de dormir, escribía unas líneas en mi diario. Unos días me sentía ligera, otros vacía. A veces, de repente, me acordaba de Javier, de los buenos momentos, pero en cuanto ese pensamiento aparecía, recordaba mi imagen fuera de la puerta, con la llave que no encajaba, y la frase, deberías irte. Ese recuerdo me devolvía a la realidad. Un fin de semana por la noche, mientras ordenaba la estantería, sonó el timbre. Me sobresalté un poco, miré por la mirilla y vi a Carla fuera, con un bolso en la mano y cara de cansancio. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Hola», dijo Carla. Su voz ya no era tan arrogante como antes. Quiero hablar contigo». La miré. A la cuñada que una vez me bloqueó la puerta, que llevó mi pijama con aire desafiante. Ahora, frente a mí, parecía mucho más pequeña. «Habla», respondí, con calma. Carla bajó la cabeza. «Mamá está muy enfadada conmigo. Dice que por mi culpa todo se ha complicado. Y Javier no dice nada, siempre callado. No sé qué hacer». Guardé silencio. No sentía regocijo ni pena. Solo un cansancio familiar. «Carla, esto no es culpa tuya ni mía. Es la consecuencia de cómo toda tu familia me ha tratado». Carla se mordió el labio. «Sé que me pasé, pero tú tampoco tenías que ponerte tan drástica». La miré a los ojos. «Si no me hubiera puesto drástica, ¿crees que hoy estaría aquí hablando contigo?» Carla no respondió. Suspiró y dijo en voz baja, «¿Puedes perdonarme?» Esa pregunta me dejó helada. Lo pensé un momento y respondí con sinceridad. «No te guardo rencor. Pero perdonar no significa volver a como era antes. Significa distancia». Carla asintió, con los ojos enrojecidos. «Lo entiendo. Lo siento». Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Cerré la puerta y me apoyé en ella un rato. Ese breve encuentro no me alivió, pero me ayudó a entender que cada uno paga por sus acciones a su manera. Esa noche, tumbada en la cama, mirando al techo, sentí una mezcla de paz y agotamiento. Sabía que el camino por delante aún era largo, el acuerdo de separación, la opinión pública, las dos familias, mi propio miedo a la soledad, pero también sabía que había dado el paso más importante, atreverme a abandonar un lugar donde ya no me respetaban. Cerré los ojos y me dije a mí misma, mañana será un nuevo día, no más fácil, pero sí más real. Después del encuentro con Carla, empecé a vivir de forma más deliberada, no por tener tiempo libre, sino porque necesitaba espacio para verme a mí misma en mi nuevo papel. Ya no era la nuera de nadie, pero tampoco una mujer completamente divorciada. Un estado intermedio, frágil, pero que me daba la oportunidad de pensar con claridad. Cada mañana me levantaba más temprano. Me hacía un café, abría las puertas del balcón para que entrara el sol. El apartamento ahora estaba limpio, ordenado, sin rastro de los días caóticos. Cada vez que veía la cerradura, recordaba la noche en el pasillo, el frío en mis dedos cuando la llave no entraba. Ese recuerdo ya no me dolía, pero me recordaba cómo me habían tratado. En la oficina la gente notaba mi cambio. Trabajaba más concentrada, más decidida. En reuniones donde antes habría cedido la palabra, ahora expresaba mi opinión con firmeza. Isabel a veces me sonreía, otras negaba con la cabeza como si entendiera que estaba pasando por una transformación importante. Un mediodía, mientras comía deprisa un tupper, sonó el teléfono. Era mi padre. Sofía, su voz era grave y pausada. «Tu madre me ha contado un poco». Dejé los cubiertos. Sentí un nudo en el pecho. Mi padre hablaba poco, pero cada vez que lo hacía sentía que estaba ante algo real, pesado. «Sí, papá», respondí. «Siento haberos preocupado». Él guardó silencio un momento. «Tú no tienes la culpa. Solo quería escucharlo de ti». Tragué saliva. «Javier y yo nos estamos separando». «No podía más, papá». «Lo entiendo», dijo lentamente. «El matrimonio no es un lugar para que te pisoteen. Has aguantado hasta ahora porque te has esforzado al máximo». Cerré los ojos. No lloré, pero cada palabra de mi padre era como desatar un nudo en mi interior. Sofía continuó. «Solo te pido una cosa. Decidas lo que decidas, vive con dignidad, por ti misma. No vuelvas a un lugar que te hace daño por miedo al qué dirán». «Sí, papá», respondí en voz baja. «Lo recordaré». Colgué y me quedé quieta un largo rato. Por primera vez en años, sentí que me veían como a una adulta, no como a una hija que debía sacrificarse por la paz familiar. Esa tarde, Marcos me citó en una cafetería cerca de la oficina. Me entregó el borrador del acuerdo de separación. Lo leí línea por línea, sin prisa. Esas palabras legales y frías me daban seguridad. No eran vagas como una promesa, ni débiles como un sentimiento.
Eran claras y justas. Míralo bien, dijo Marcos. Si estás de acuerdo, se lo enviaré a Javier. Asentí. No lo firmará fácilmente. Marcos sonrió levemente. Tendrá que afrontarlo. Ya no puede esconderse. Esa noche, volví a casa bajo una lluvia fina. La ciudad estaba mojada. Las luces se reflejaban en el asfalto. Acababa de dejar el bolso cuando sonó el teléfono. Era Javier. Sofía dijo, con voz cansada. He recibido el borrador del acuerdo del abogado. Ah, respondí escuetamente. ¿De verdad quieres separarte? Preguntó, con un tono de inquietud. Me apoyé en la pared mirando la lluvia. Javier, ya te lo dije. Necesito distancia. No puedo seguir viviendo como antes. Javier suspiró. ¿Y si no lo firmo? Guardé silencio un segundo y luego dije. Directamente. Entonces, seguiré con los siguientes pasos. No es una amenaza, es la verdad. Al otro lado, Javier no dijo nada más. Supe que para él la situación había dejado de ser segura. Tendría que elegir, afrontarlo o perderme. Días después, la noticia se extendió entre los parientes. Llamadas para sondear, preguntas a medias. Algunos me aconsejaban aguantar más. Otros me culpaban por ser testaruda. Otros callaban. No me justifiqué. Solo respondía, estoy haciendo lo mejor para mí. Una tarde, me llamó el tío de Javier. Era el hermano de su padre, un hombre de pocas palabras. Sofía dijo, con voz grave, no estoy del lado de nadie, pero quiero preguntarte algo. ¿Todavía quieres salvar este matrimonio? Lo pensé un momento y respondí con sinceridad. Si es solo para mantener las apariencias, no. Si es para mantener el respeto, hace tiempo que lo perdí. El tío suspiró. Entiendo. Solo espero que no dejes que te hagan más daño. Sí, respondí. No lo haré. Esa llamada me hizo darme cuenta de que no todos en la familia de Javier eran ciegos. Pero la lucidez de unos pocos no podía salvar un sistema acostumbrado a imponerse. Esa noche recibí un mensaje de Javier. Lo firmaré. Pero quiero verte una vez más. Miré el mensaje durante un largo rato. No sentía rabia ni esperanza, solo un cansancio mezclado con nostalgia por lo que una vez fue. De acuerdo, respondí. Quedemos y hablemos claro. La cita fue un fin de semana por la noche. Nos vimos en nuestra antigua cafetería, donde solíamos reconciliarnos después de discutir. El lugar era el mismo, pero nosotros habíamos cambiado. Javier llegó antes. Estaba más delgado, con ojeras. Cuando me senté, me miró durante mucho tiempo, como si quisiera grabarme en su memoria. Sofía dijo, ya lo he firmado. Asentí, sin decir nada. Solo quiero preguntar, continuó, si de verdad cambiara, si me atreviera a protegerte, ¿habría todavía una oportunidad? Esa pregunta me dejó en silencio. Miré a Javier, el hombre al que una vez amé, en el que deposité tantas esperanzas. Pero yo ya no era la Sofía de antes. Javier, dije lentamente. La oportunidad no se perdió porque tú no cambiaras. Se perdió porque yo he cambiado. Javier bajó la cabeza. Sabía que mis palabras dolían, pero eran necesarias. No te odio, continué. Simplemente no puedo volver a ser la mujer que era antes. Javier guardó silencio un largo rato. Cuando levantó la vista, tenía los ojos enrojecidos. Lo entiendo. Te deseo que te vaya bien, asentí. A ti también. Nos levantamos y nos fuimos. Sin aferrarnos, sin reproches. Solo dos personas que habían compartido un tramo del camino y ahora tomaban direcciones diferentes. De vuelta a casa, caminé despacio. El aire de la noche era fresco y mi corazón estaba más ligero de lo que esperaba. Sabía que las peores tormentas ya habían pasado. Aún quedaban cosas por hacer, pero ya no tenía miedo. Al llegar a casa, metí la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin problemas. Sonreí muy levemente. Una sonrisa no de victoria, sino de saber que había vuelto al lugar correcto. Después de esa reunión, entré oficialmente en lo que se conoce como el período post-separación. Ya no había conversaciones pesadas ni discusiones directas, pero el eco del antiguo matrimonio persistía en los pequeños detalles de la vida cotidiana. A veces, frente al espejo, me daba cuenta de que me había acostumbrado a ver un solo cepillo de dientes. A veces, en el supermercado, compraba comida para dos por inercia, y luego recordaba que una porción era suficiente. Esos momentos no me dolían, solo me recordaban que un capítulo se había cerrado de verdad. El trabajo se convirtió en mi principal foco. Acepté más proyectos, me uní a un nuevo equipo. Mi agenda estaba más apretada, no para huir, sino para llenar el vacío con cosas valiosas. Empecé a darme cuenta de que, cuando ya no tienes que doblegarte para complacer a otros, tu mente funciona mucho mejor.
Ideas que antes había descartado ahora eran reconocidas. Mi jefe me llamó para felicitarme por mi notable progreso. Yo solo sonreí, sabiendo por dentro que no era porque me hubiera vuelto más inteligente de repente, sino porque ya no me consumía la energía un matrimonio equivocado. Una tarde, al salir del trabajo, mi madre llamó. «Sofía, ¿vienes a casa a comer este fin de semana?», dijo, con una voz suave pero un poco vacilante, como si temiera que estuviera cansada. «Claro, voy», respondí al instante. Sabía que quería ver con sus propios ojos cómo estaba, no solo escucharlo por teléfono. El fin de semana conduje hasta casa de mis padres. El camino era el de siempre, los árboles a los lados no habían cambiado, pero mis sentimientos sí. Ya no me sentía como alguien que se había ido para casarse y que, por tanto, pertenecía menos a ese lugar. Cuando aparqué, mi padre ya me estaba esperando en la puerta. Me miró, asintió sin decir mucho, pero su mirada transmitía tranquilidad. La comida fue sencilla. Mi madre preparó mis platos favoritos de la infancia. Mi padre me servía comida y me hacía preguntas triviales sobre el trabajo. Nadie mencionó a Javier ni mis planes de futuro. Ese silencio no era evasivo, sino respetuoso. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo mi corazón se calmaba. Después de comer, mi madre me llevó a mi antigua habitación y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y me miró durante un largo rato. «Has adelgazado», dijo, con tristeza. Sonreí levemente. «Estoy bien, mamá. Duermo y como bien». Mi madre me cogió la mano. «Ya no te preguntaré quién tiene razón y quién no. Solo quiero que vivas en paz. Decidas lo que decidas en el futuro. Tu padre y yo te apoyaremos». Esa frase me hizo sentir un nudo en la garganta. Abracé a mi madre, por primera vez en mucho tiempo, permitiéndome apoyarme en alguien sin tener que aparentar ser fuerte. De vuelta en la ciudad, me sentía más sólida, pero la tormenta no había amainado del todo. Un lunes por la mañana recibí un mensaje de mi suegra. Era breve. «Esta tarde voy a recoger las cosas de Javier». Leí el mensaje una y otra vez. No por miedo, sino porque entendí que este encuentro era inevitable. «De acuerdo», respondí. «Estaré en casa». Esa tarde mi suegra llegó puntual. No venía sola. Carla la acompañaba. Ambas se pararon en la puerta, con expresión seria. Les abrí y las invité a pasar. El ambiente se volvió pesado al instante. Mi suegra miró a su alrededor, deteniéndose en el salón, y luego dijo: «La casa sigue ordenada. Vivir sola debe de ser cómodo». Asentí. «Sí, ya me he acostumbrado». Carla, detrás de su madre, guardaba silencio. Ya no tenía su aire desafiante, pero tampoco era amigable. «Las cosas de Javier están en el dormitorio», dije, con calma. «Ya las he preparado». Mi suegra entró en la habitación, abrió el armario y miró la ropa doblada en la maleta. Se detuvo un momento y luego se giró hacia mí. «Sofía», dijo, con una voz más baja que antes. «Has llegado hasta aquí. ¿Has pensado en el futuro? Una mujer sola, sin marido. La gente hablará». La miré. Esta vez no temblé ni me enfadé. Solo vi claramente la diferencia entre dos generaciones. Dos formas de pensar. «Mamá», respondí. «Lo he pensado mucho. Y he pensado que vivir en un matrimonio sin respeto, aunque tengas marido, tampoco es algo de lo que la gente hable bien». Mi suegra se quedó helada. Antes de que pudiera responder, Carla intervino en voz baja. «Hermana, ¿de verdad no vas a volver?». Miré a Carla. Vi en sus ojos algo de desconcierto. Quizás era la primera vez que veía a alguien atreverse a salir del molde que su familia siempre había impuesto. «No voy a volver», dije suavemente. No por rabia, sino porque he elegido un camino diferente. Carla bajó la cabeza sin decir más. Mi suegra arrastró la maleta hacia la puerta. Antes de irse se giró para mirarme, con una mezcla de ira e impotencia. «Como quieras. Luego no te arrepientas». Asentí. «Sí, asumo la responsabilidad de mi elección». La puerta se cerró. Me quedé quieta un momento y luego solté un largo suspiro. Sabía que, a partir de ese instante, ya no era la nuera de esa familia, en ningún sentido, y ya no cargaba con la responsabilidad de complacerlos. Las semanas siguientes empecé a reorganizar mi vida de forma más clara. Trabajé con Marcos para finalizar los trámites legales. Me apunté a una clase de yoga por las noches, algo que antes siempre me perdía por las cenas familiares. Me reencontré con viejos amigos, escuché sus historias de familia, de hijos, y por primera vez no me sentí inferior. Una noche, mientras leía, el teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. «Mamá me ha dicho que ha ido hoy a por sus cosas. ¿Estás bien?». Miré la pantalla durante un largo rato y respondí: «Estoy bien. Espero que tú también lo estés». Solo eso, nada más y nada menos. No necesitaba demostrar que lo había superado.
porque yo misma lo sabía. Dejé el teléfono y salí al balcón. La ciudad se iluminaba, los coches seguían su curso, sin detenerse por la historia de nadie. De repente, me di cuenta de que la vida es así. No espera a que estés preparado, pero te da una oportunidad si te atreves a seguir adelante. Me apoyé en la barandilla y sonreí muy levemente. No era una sonrisa de victoria, sino la de alguien que ha dejado de culparse por no haber podido salvar un matrimonio que no era sano. En mi interior, un nuevo sentimiento tomaba forma. No era tristeza, ni alegría, era serenidad. La serenidad de saber que estaba viviendo de acuerdo con mis propios valores. Después de que mi suegra viniera a recoger las cosas, pensé que todo se calmaría, al menos en mi espacio vital, pero la vida nunca se detiene justo cuando uno necesita un respiro. A menudo te lanza un nuevo desafío, no para atormentarte, sino para probar si realmente te has vuelto fuerte. Un lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era Marcos. Sofía dijo de inmediato, con un tono más serio de lo habitual. Acabo de recibir noticias de Javier. Su familia está haciendo un nuevo movimiento. Me detuve, con el vaso de agua en la mano. ¿Qué quieres decir? Han presentado una solicitud de mediación en el ayuntamiento. No es sobre el divorcio, sino sobre una disputa por la vivienda durante el matrimonio. Solté una risa amarga no porque me hiciera gracia, sino porque me resultaba familiar. ¿Una disputa por la vivienda? Sí, respondió Marcos. Alegan que el piso en el que vives es un bien ganancial y solicitan su uso temporal mientras se resuelve el matrimonio. Dejé el vaso sobre la mesa. Sentí un escalofrío. Lo había sospechado, pero no imaginé que insistirían de esa manera. Quieren volver a esta casa. Más concretamente, dijo Marcos lentamente. La madre de Javier quiere que Carla vuelva a vivir aquí. Usan la excusa de que Javier no tiene un domicilio estable. Cerré los ojos un segundo. La imagen de Carla con mi pijama, bloqueando la puerta, volvió a mi mente con claridad. Pero, a diferencia de antes, esta vez el recuerdo no me hizo temblar. Solo me hizo estar más alerta. Encárgate de esto siguiendo la ley, por favor, dije. No voy a ceder más. Marcos guardó silencio un instante y luego respondió con firmeza. Lo sé. No te preocupes. La llamada terminó. Me quedé un rato mirándome al espejo. La mujer que veía parecía cansada, pero su mirada ya no era huidiza. De repente, me di cuenta de que los desafíos ya no atacaban mi miedo a la pérdida, sino mis límites. Y yo había aprendido a defender esos límites. La mediación tuvo lugar el jueves por la tarde. Llegué temprano y me senté en la pequeña sala de espera del ayuntamiento. Sillas de plástico, un ventilador de techo girando lentamente, el olor familiar a papel. Miré el reloj y luego a mi alrededor, sintiéndome extrañamente tranquila. Cuando Javier y su madre entraron, permanecí sentada. Mi suegra, al verme, me lanzó una mirada fría. Carla la seguía, con cara de tensión, sin rastro de su antigua confianza. Un funcionario nos hizo pasar a una sala. El ambiente era formal, pero no tenso. Marcos se sentó a mi lado y colocó su carpeta sobre la mesa. El propósito de esta mediación, dijo, el funcionario es que ambas partes dialoguen y encuentren un punto en común para evitar disputas más complejas. Mi suegra habló de inmediato, con voz firme. Esa casa es del matrimonio. La nuera no puede quedársela para ella sola. Mi hijo no tiene dónde vivir. Mi hija no está casada. Mi familia necesita un hogar. La miré sin responder. Dejé que Marcos hablara. Señor, dijo Marcos, hemos presentado toda la documentación que acredita que el piso fue adquirido por la señora Sofía antes del matrimonio. Es un bien privativo. La solicitud de la otra parte no tiene base legal. El funcionario asintió y se giró hacia Javier. Señor Javier, ¿tiene algo que añadir? Javier bajó la cabeza y dijo en voz baja. Yo solo quiero que todo acabe bien. No quiero conflictos. Miré a Javier. Esa frase me resultaba tan familiar que casi podía predecir cada palabra. Su acabar bien siempre significaba que yo tenía que retroceder. Javier, dije, hablando por primera vez en la sesión. Dices que no quieres conflictos, pero la solicitud la habéis presentado vosotros. Yo solo estoy defendiendo mis derechos. Mi suegra se giró hacia mí, con dureza. No hables como si no tuvieras nada que ver. Vives en una casa enorme mientras mi hijo tiene que estar de prestado. ¿No te da remordimiento? Respiré hondo y dije lentamente. Mamá, no tengo ninguna obligación de alojar a nadie en mi propiedad privada, especialmente después de cómo me trataron en mi propia casa. Carla intervino de repente, con voz apresurada. ¿Qué quieres decir con eso? Eso ya es pasado. Me giré hacia ella. Para ti es pasado. Para mí, es un límite. Y tú lo cruzaste. La sala se quedó en silencio. El funcionario miró los documentos y dijo claramente.
Según la documentación, el piso es un bien privativo de la señora Sofía. No hay base para solicitar su uso. La mediación no ha prosperado. Mi suegra palideció y se levantó de un salto. ¿Pero qué clase de trabajo es este? Mi nuera está echando a toda su familia política a la calle. Me levanté también. Mi voz no era alta, pero sí clara. No estoy echando a nadie. Solo estoy impidiendo que vuelvan a entrar en mi vida. La mediación terminó en un ambiente tenso. Al salir del edificio, Javier me detuvo. Sofía dijo, con voz agotada, ¿de verdad tienes que ser tan inflexible? Lo miré. Al hombre con el que una vez pensé que envejecería. Javier, te lo he dicho desde el principio. Me elijo a mí. Javier asintió, sin decir más. Su madre se llevó a Carla del brazo. Sus espaldas se alejaron. Esta vez no hubo insultos, solo impotencia. De vuelta a casa, en el coche, miré la ciudad pasar. No sentí la alegría de la victoria. Solo sentí alivio. Porque cada vez que defendía mis límites, un poco de mi miedo desaparecía. Por la noche, llamé a mi madre. Mamá, hoy he ido a la mediación. ¿Y qué tal? Preguntó, preocupada. No ha habido acuerdo, respondí. Pero estoy bien. Al otro lado, mi madre guardó silencio un momento y luego dijo, eso es bueno. No todo lo que acaba bien es bueno, hija. Sonreí. Ya lo he entendido, mamá. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en el camino que había recorrido. De ser una mujer que intentaba complacer a todos a ser alguien que se atrevía a decir no. Sabía que el camino por delante aún era largo, que habría más habladurías, pero al menos ya no estaba perdida. Antes de dormir, abrí mi diario y escribí una línea más. Hoy no he retrocedido. Cerré el diario y apagué la luz. En la oscuridad, sentí claramente el ritmo de mi respiración, constante, firme, como si, después de todo, hubiera aprendido a mantenerme en pie ante la tormenta, sin necesidad de huir. Después de la mediación, pensé que necesitaría unos días para recuperarme, pero no fue así. A la mañana siguiente me di cuenta de que no estaba tan agotada como en ocasiones anteriores. Quizás porque esta vez no me habían arrinconado a la defensiva. Había tomado la iniciativa, dicho lo que tenía que decir, y aceptado las consecuencias. Esa sensación, resultó, se llamaba paz. Fui a trabajar más temprano. La calle por la mañana seguía concurrida, pero mi corazón ya no se sentía pesado. En el ascensor vi mi reflejo. Esa mujer ya no parecía cohibida, y aunque sus ojos no brillaban de alegría, sí tenían una base firme. En la oficina, Isabel me llevó a un rincón. Te veo diferente a hace unos meses, dijo en voz baja. No es que estés exultante, pero sí sólida. Sonreí. Quizás es porque ya no espero la aprobación de nadie. Isabel asintió y me dio una palmada en el hombro. Cuando una mujer llega a ese punto, ya es lo suficientemente fuerte. A mediodía, mientras trabajaba, sonó el teléfono. No era Javier ni mi suegra. Era su tío. Dudé unos segundos y contesté. ¿Sofía? Su voz era grave, un poco incómoda. ¿Te molesto? No, en absoluto. Respondí. Él suspiró. Me he enterado de lo de la mediación. Mi cuñada tiene mucho genio. Y Carla es una cría. Pero sinceramente, esta familia se ha equivocado mucho contigo. Guardé silencio, sin saber qué decir. Te llamo, continuó, solo para decirte una cosa. Acabe como acabe lo vuestro. Siempre te consideraré una buena persona. Espero que no pierdas la fe en la gente por esto. Sus palabras no me conmovieron profundamente, pero me aliviaron. Al menos alguien veía las cosas como eran. Gracias, tío, dije. No guardo rencor, solo elijo vivir de una forma que sea buena para mí. Haces bien, respondió. Colgué y volví al trabajo. Pero esa tarde, algo más sucedió. Como si la vida quisiera probar cuánto tiempo podía mantener esa calma. Carla apareció en la puerta de mi oficina. Justo cuando salía la vi allí, con su bolso, nerviosa. Me detuve. Ni me acerqué ni me di la vuelta. Hola, dijo Carla en voz baja. Quiero hablar contigo un momento. La miré y luego al reloj. Habla, te escucho. Carla respiró hondo, como si reuniera todo su valor. No me malinterpretes, no he venido a montar una escena. Es solo que... creo que todo esto ha ido demasiado lejos. Esperé, sin responder. No me imaginaba que mamá llegaría hasta el ayuntamiento, continuó. Ni que Javier dejaría que las cosas se pusieran así. Sonreí levemente. ¿Y qué crees que debería hacer yo? Carla bajó la cabeza. Sé que me equivoqué, que dije cosas que no debía, y hice cosas que no debía. Pero, ¿no podrías ser un poco menos rígida? Mi familia ahora mismo es un caos. Esa frase me hizo mirarla durante un largo rato. Vi en ella no arrogancia, sino un miedo real. Pero, lamentablemente,
Ese miedo llegaba demasiado tarde. Carla, dije lentamente. No soy rígida. Simplemente no soy flexible de una forma que me haga daño. Puedes decirle a tu madre y a Javier que no quiero conflictos, pero tampoco voy a ceder mi derecho a vivir. Carla apretó los labios. ¿Ya no me consideras tu cuñada? Suspiré suavemente. Desde el día en que te plantaste en mi puerta, con mi pijama, y me dijiste que me fuera, esa relación dejó de existir. Carla se quedó paralizada un momento y luego asintió. Lo entiendo. Se dio la vuelta y se fue. La seguí con la mirada. No sentí satisfacción ni pena, solo la clara certeza de que cada uno paga el precio de sus elecciones. Esa noche, llegué a casa tarde. Encendí la luz del salón y me senté, dejando que el silencio me envolviera. Al rato, el teléfono vibró. Era mi madre. Sofía, ¿estás muy cansada hoy? No, estoy bien, respondí. Mi madre vaciló. He oído que por allí las cosas no se calman. Sonreí levemente. Son sus cosas, mamá. Yo ya no puedo controlarlas. Pero sí puedo controlar cómo vivo yo. Mi madre guardó silencio y luego dijo, si puedes decir eso, me quedo tranquila. Colgué y me preparé un té caliente. De pie en el balcón, el viento de la noche traía el olor familiar de la ciudad. De repente me di cuenta de que durante años había intentado evitar que todo se rompiera. Pero hay cosas que, solo cuando se rompen, te das cuenta de que ya no necesitas seguir forzando. Antes de dormir, recibí un mensaje de Javier. Una sola línea. Lo siento. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Si hubiera llegado antes, quizás habría sido diferente. Pero ahora, era como una confirmación tardía de todo lo que había soportado. No respondí. No por rencor, sino porque ya no necesitaba esa respuesta. Apagué la luz y me tumbé. En la oscuridad, pensé en el camino que tenía por delante. No sabía qué me depararía el futuro, pero sí sabía que no volvería a ser la mujer que temía perder un hogar, un estatus. Cerré los ojos, con el corazón en calma. Quizás mañana, o algún día, la tormenta volvería. Pero había aprendido a mantenerme firme, sin necesidad de que nadie me sostuviera. Después del mensaje de disculpa de Javier, no respondí. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque en mi interior ya no había espacio para conversaciones a medias. Hay palabras que, cuando llegan tarde, pierden su significado original. Me dormí más temprano de lo habitual, sin darle más vueltas, sin preguntarme si las cosas habrían sido diferentes si hubiera contestado. Comprendí que, a partir de ese momento, había entrado en una nueva etapa de mi vida. Los días siguientes transcurrieron con una calma relativa. Ya no había llamadas insistentes ni apariciones inesperadas. La familia de Javier parecía también agotada tras la serie de enfrentamientos. Para mí, ese silencio fue un regalo. Me dio tiempo para poner todo en orden, desde los papeles legales hasta mis propias emociones. Una mañana, quedé con Marcos para firmar los últimos documentos relacionados con el divorcio. Nos sentamos en su pequeño despacho, la luz del sol entrando por la ventana e iluminando la gruesa carpeta sobre la mesa. Cogí el bolígrafo, mi mano se detuvo un segundo. No por dudar, sino porque era consciente de que estaba cerrando un capítulo de mi vida que había durado varios años. ¿Estás lista?, preguntó Marcos, con su habitual calma. Desde hace mucho tiempo, respondí. Firmé, con un trazo firme, sin temblar. Al dejar el bolígrafo, no sentí tristeza ni la euforia que había imaginado. Solo una sensación muy real. Había hecho lo que tenía que hacer. Una vez que el juzgado admita la demanda, dijo Marcos, todo seguirá su curso. Javier no tiene base para disputar la propiedad. Es posible que intenten ejercer presión psicológica, pero legalmente, estás totalmente protegida. Asentí. Si pasa algo, avísame. Ya no voy a esconderme. Al salir del despacho, no fui directamente a casa, sino que pasé por la de mis padres. No avisé. Cuando llamé al timbre, mi madre abrió la puerta, sorprendida. ¿Qué haces aquí hoy? Me apetecía comer en casa. Sonreí. Mi padre salió de dentro, me miró un momento y dijo, entra, hija. La comida fue normal, pero increíblemente cálida. Les conté que había presentado la demanda de divorcio. Mi madre no preguntó más, solo me sirvió más comida. Mi padre, al oírlo, dejó los cubiertos y dijo lentamente, una vez que has tomado una decisión, no mires atrás. El camino que tienes por delante es largo. Sí, papá, respondí. Lo sé. Después de comer, hablé un buen rato con mi padre. Me preguntó por el trabajo, por mis planes. Le dije que quería hacer un curso de especialización, probar un puesto de mayor responsabilidad. Él escuchaba, asentía, sin oponerse ni presionar. Ese apoyo silencioso me hizo sentir que no estaba sola. De vuelta en la ciudad,
Empecé a poner en marcha los pequeños planes que tenía en mente. Me matriculé en el curso, organicé mi horario, reservé tiempo para mí. Algunas noches llegaba muy tarde, tan cansada que solo quería dormir. Pero al acostarme, sentía una paz interior. El cansancio de esforzarse por uno mismo es muy diferente al de tener que aguantar. Una tarde, al salir del curso, sonó el teléfono. Esta vez era el número de mi suegra. Lo miré un buen rato antes de contestar. Sofía dijo. Su voz ya no era tan áspera. Me han dicho que has presentado la demanda. Sí, respondí. ¿Estás decidida? Preguntó. Sí. Lo he pensado mucho. Al otro lado, guardó silencio un largo rato. No me imaginaba que las cosas acabarían así. No supe qué responder. No quería reabrir viejas heridas ni discutir. Solo quiero decirte, continuó, que, al fin y al cabo, fuiste mi nuera. Si alguna vez me pasé de la raya... Se detuvo, como si no estuviera acostumbrada a hablar con suavidad. Lo siento. Escuché claramente su suspiro. No le guardo rencor, dije. Sinceramente, cada uno tiene su forma de pensar. Yo solo he elegido el camino que me conviene. La llamada terminó rápidamente. Dejé el teléfono. Mi corazón no se alteró. Quizás porque ya había superado la fase de necesitar su comprensión. Días después, Javier vino a verme de nuevo. Esta vez no llamó, sino que pidió permiso por mensaje. Acepté. Nos vimos en una pequeña cafetería tranquila. Javier se sentó frente a mí, con un cansancio evidente en el rostro. No he venido a suplicarte que vuelvas, dijo de inmediato. Solo quiero aclarar algunas cosas. Asentí, indicándole que continuara. He pensado mucho, siguió. Y me he dado cuenta de que siempre elegí el camino más fácil para mí y el más difícil para ti. Guardé silencio. Esas palabras las había escuchado en mi cabeza durante años, pero era la primera vez que él las decía en voz alta. Ya no me atrevo a prometer nada continuo. Solo espero que te vaya bien en el futuro. Si es posible, me gustaría que mantuviéramos una relación cordial. Lo miré y respondí lentamente. Yo también lo espero. Pero para mí, ser cordiales significa respetar la distancia. Javier asintió. Lo entiendo. Nos despedimos, sin alargarlo. Al levantarme y salir de la cafetería, supe que era la última vez que nos veíamos como marido y mujer. De vuelta a casa, caminé despacio. La ciudad se iluminaba. La gente corría. No me sentí perdida entre la multitud. Al contrario, sentí que formaba parte de ella, pero desde un lugar propio. Esa noche, abrí la ventana para que entrara el viento. Escribí unas líneas en mi diario, sobre todo lo que había pasado. No para culpar ni para alabarme. Escribí para recordar que hubo una mujer que una vez tuvo mucho miedo de perder su hogar, pero que al final tuvo el valor de construirse un refugio nuevo. Cerré el diario y apagué la luz. Afuera, la ciudad seguía despierta, y yo, dormí profundamente, sin pesadillas. En mi interior, un final estaba dando paso a un nuevo comienzo. Después de la última reunión con Javier, los viejos recuerdos ya no me asaltaban por sorpresa. Seguían ahí, pero como fotografías guardadas en un cajón, no tiradas por el suelo. Iba a trabajar, al curso, y por las noches leía o hacía yoga. Un ritmo de vida constante, sin dramas, pero firme. Entendí que, para alguien que ha vivido en una tensión prolongada, esa constancia es la mejor forma de curarse. Una mañana, mientras me preparaba para salir, llamó Marcos. Sofía dijo, con su habitual calma. El juzgado ha fijado la fecha para la primera vista. Todo sigue según lo previsto, sin nuevas peticiones por parte de Javier. Me detuve con las llaves en la mano. Entonces, todo está bien, ¿no? Sí, respondió Marcos. Al menos sobre el papel. La parte emocional, ya la conoces tú. Sonreí. Estoy bien, gracias. Colgué y salí de casa. El ascensor bajaba lentamente. Viendo cómo cambiaban los números de los pisos, me di cuenta de que ya no sentía miedo al pensar en juzgados, papeles o disputas. Eran solo pasos necesarios, nada más. En la oficina, me asignaron la dirección de un nuevo proyecto. Isabel me llamó a su despacho y me dijo, sin rodeos: te he elegido porque aguantas la presión. Pero no te olvides de cuidarte por querer demostrar algo. Asentí. Lo entiendo. El proyecto me absorbió con sus largas reuniones, sus cifras, sus planes. A veces estaba tan cansada que solo quería soltar el bolígrafo. Pero cada vez que estaba a punto de quejarme, pensaba, este cansancio es útil. Estoy construyendo algo para mí, no remendando una vida a punto de derrumbarse. El fin de semana fui a ver a mis padres. Esta vez, me quedé a dormir. Por la noche, después de cenar, mi padre me llamó para tomar un té en el porche. El aire era fresco, olía a flores. Sofía, dijo mi padre, te veo diferente. Sonreí.
¿Diferente cómo? Ya no tienes prisa, respondió. Antes siempre parecía que corrías detrás de algo. Ahora estás más asentada. Guardé silencio, bebiendo un sorbo de té. Yo también lo siento así. Mi padre dejó la taza y me miró durante un largo rato. Si en el futuro decides dar otro paso, solo espero que elijas a alguien que te respete. Y si te quedas sola, tu madre y yo tampoco estaremos tristes. Esa frase me reconfortó. Asentí. Lo sé. Esa noche, tumbada en mi antigua cama, escuchando los insectos del jardín, me di cuenta de que ya no temía las preguntas sobre el futuro. Antes, pensar en vivir sola me daba una sensación de vacío. Ahora no. Lo veía como una opción aceptable, incluso valiosa. De vuelta en la ciudad, sucedió algo pequeño pero que me hizo reflexionar. Carla me envió un mensaje. Una sola línea. Hola, ¿podríamos hablar una vez más, por favor? Miré la pantalla, dudé y respondí. De acuerdo. Dime de qué quieres hablar. Quiero disculparme, respondió al instante. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de donde vivía ella. Cuando llegué, ya estaba sentada. Estaba más delgada. Su rostro ya no tenía esa dureza que tanto me molestaba. Hola, dijo Carla, levantándose. Gracias por venir. Siéntate, dije, con calma. Carla respiró hondo. Sé que esta disculpa llega tarde, pero quería decirte que no me porté bien contigo, sobre todo el día en la puerta de casa. La miré, sin interrumpirla. En ese momento continuó. Pensé que era simple, que esa casa, tarde o temprano, sería de mi familia. No pensé en el daño que te estaba haciendo. Suspiré levemente. Como no lo pensaste, lo hiciste. Carla bajó la cabeza. Sí, lo siento. Hubo un momento de silencio. No sentí que la vieja rabia resurgiera. Solo vi la inmadurez de Carla y la distancia insalvable entre nosotras. Carla, dije lentamente. Acepto tus disculpas, pero no puedo volver a la relación de antes. ¿Lo entiendes? Carla asintió, con los ojos enrojecidos. Lo entiendo. Solo espero que no me odies. Negué con la cabeza. No te odio. Solo elijo mantener la distancia. Nos despedimos sin planear volver a vernos. Supe que este encuentro no era para reconciliarnos, sino para que cada una soltara una carga. Días después, recibí una llamada de mi suegra. Esta vez fue breve. He oído que Carla ha hablado contigo. Yo también quiero decirte una cosa. Dígame, respondí. Antes pensaba de forma muy simple, dijo, con voz grave. Pensaba que la nuera tenía que ceder. Ahora veo que no todo el mundo puede aguantar eso. Guardé silencio, dejando que continuara. No espero que vuelvas, dijo. Solo espero que, si nos vemos en el futuro, me trates como a una vieja conocida, sin evitarme. De acuerdo, respondí suavemente. No la evitaré. La llamada terminó. Dejé el teléfono, sin sentirme alterada. Quizás porque ya había superado la necesidad de su aprobación. El tiempo pasó. El proyecto en la oficina entró en su fase final. Estaba ocupada, pero feliz. Las noches que llegaba tarde, me preparaba un plato de sopa caliente. Algunos días, tan cansada, me acostaba directamente, sin dar vueltas en la cama. Me di cuenta de que, cuando la mente no está atrapada en viejas discusiones, el sueño es más tranquilo. Una noche, de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensé en el camino recorrido desde que me quedé fuera de mi casa, sin poder meter la llave, hasta hoy. Nada sucedió de la noche a la mañana. Fue una serie de elecciones pequeñas pero firmes. No sabía a dónde me llevaría el futuro, pero sí sabía que no volvería al lugar donde tenía que agachar la cabeza para poder quedarme. Había aprendido a ocupar el lugar que me merecía. Cerré la puerta del balcón, preparándome para dormir. En mi interior, ya no sentía la espera de que algo sucediera para estar en paz. Ya estaba en paz. Desde dentro, tras el encuentro con Carla y la breve llamada de mi suegra, entré en un periodo en el que todo parecía haberse asentado. Ya no había enfrentamientos directos, ni nadie que intentara invadir mi vida privada. Pero fue precisamente esa calma la que me hizo darme cuenta de algo. Cuando el viento amaina fuera, los verdaderos movimientos comienzan por dentro. El juzgado envió la citación para la vista principal. Sostuve el sobre en mis manos, leyendo la fecha y la hora una y otra vez. No estaba nerviosa como había imaginado, ni asustada. Solo sentía una seriedad similar a la de prepararse para un examen importante para el que has estudiado a fondo. Llamé a Marcos para informarle. Iré contigo, dijo. Tú sigue con tu vida normal, no dejes que esto ocupe toda tu mente. Lo sé, respondí. Ya no dejo que me controle. Los días de espera pasaron lentamente pero sin agobio. Seguí trabajando y yendo al curso por las noches. El proyecto que dirigía empezó a dar buenos resultados. En la reunión de seguimiento,
El jefe de departamento dijo delante de todos: Sofía ha gestionado la parte más difícil de manera impecable. Propongo darle más poder de decisión en la siguiente fase. Toda la sala aplaudió. Incliné la cabeza en agradecimiento, sin sentir una euforia desmedida, solo una silenciosa confirmación. Estaba en el camino correcto. Esa noche, llegué tarde a casa, encendí la luz. El apartamento me recibió con su silencio y su olor familiar. Colgué el bolso, me cambié de ropa y me preparé unos fideos calientes. Mientras comía, pensé en las cenas de antes, cuando tenía que esperar, preguntar, medir cada palabra para no herir el orgullo de nadie. Ahora, la cena era solo la cena. Comía despacio y me sabía mucho mejor. Cerca del día de la vista, Javier me llamó sin avisar. El teléfono vibró, su nombre apareció en la pantalla. Lo miré un momento y contesté. Sofía, su voz era grave, un poco tensa. Quiero hablar. Habla, respondí. La vista es pasado mañana, dijo. Quiero que todo sea rápido y sencillo. No quiero alargarlo. Guardé silencio un segundo. Yo tampoco. He hablado con mi madre, continuó. No va a poner más problemas. Noté el cansancio en su voz. Mejor así. Javier vaciló. Sofía. En cualquier caso, espero que en el futuro te estabilices. No respondí de inmediato. Pensé en esas dos palabras. Estabilizarte. Antes, para mí, significaba quedarme quieta en un molde estrecho. Ahora, significaba ser dueña de mi propio ritmo. Me estabilizaré, dije, a mi manera. La llamada terminó. Dejé el teléfono, sin sentir el peso de antes. Comprendí que, cada vez que dejaba claros mis límites, daba un paso más para alejarme del pasado. Llegó el día de la vista. Me levanté temprano, desayuné algo ligero, y elegí un atuendo sencillo y pulcro. No quería parecer que iba a una batalla, sino a resolver un asunto pendiente. Marcos vino a recogerme. Frente al juzgado, vi a Javier y a su madre. Mi suegra me miró, sus ojos ya no eran hostiles. Asintió levemente. Yo le devolví el gesto. Sin evitarla, sin acercarme. Cada uno en su sitio. La vista se desarrolló según lo previsto. El juez preguntó. El abogado presentó los documentos. Respondí cuando me tocaba, de forma concisa, sin adornos ni sentimentalismos. Sabía que aquí, la claridad era más importante que cualquier historia. Cuando nos preguntaron sobre la posibilidad de reconciliación, dije con calma. Lo hemos considerado detenidamente. La decisión de divorciarnos es firme. Javier, al otro lado, asintió, sin discutir ni suplicar. En ese momento vi claramente el final. Sin ruido, sin drama, solo dos personas admitiendo que ya no encajaban. La vista terminó en poco más de una hora. Al salir de la sala, solté el aire. Marcos se giró hacia mí. Lo has hecho muy bien. Sonreí. Solo he dicho la verdad. Fuera. Mi suegra me llamó. Estaba sola, agarrando con fuerza su bolso. Sofía dijo en voz baja. Ya que hemos llegado a este punto, no diré nada más. Solo espero que no guardes rencor. La miré. A la mujer que tanto daño me había hecho, ahora con el cansancio de la edad en su rostro. Ya no sentía rabia. No guardo rencor, respondí. Solo recuerdo. Para no volver atrás. Ella asintió, sin decir más. Me despedí, y me fui. En el coche, Marcos preguntó. ¿Cómo te sientes? Miré por la ventanilla. La ciudad pasaba. Ligera, respondí. Pero no una ligereza vacía. Una ligereza de no tener que forzar más. Esa tarde, fui a ver a mis padres. No avisé, solo quería estar con ellos un rato. Mi padre estaba regando las plantas. Al verme, dejó la manguera. ¿Ya ha pasado, hija?, preguntó. Sí, una etapa ya ha pasado. Mi padre asintió. Entra. Les conté brevemente lo sucedido. Mi madre escuchaba sin hacer muchas preguntas. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Si has podido superar esto, en el futuro no será fácil que nada te derribe. Sonreí. Yo también lo creo. Por la noche, tumbada en mi antigua habitación, mirando al techo, escuchando el viento, pensé en mi viaje, de ser una persona con miedo a ser abandonada, a ser alguien que se atrevió a marcharse para proteger sus valores. Ya no me culpaba por haber sido débil, porque si no hubiera pasado por esa debilidad, no sabría lo que es mantenerse en pie. De vuelta en la ciudad, recibí la notificación oficial de la admisión a trámite. Todo avanzaba como Marcos había predicho, sin sorpresas. Esa tranquilidad, resultó, era el fruto de todas las veces que decidí no retroceder. Un fin de semana por la noche, ordené mi armario, saqué las cosas que ya no usaba y las metí en cajas. Había algunas cosas de Javier, no las tiré ni las guardé cerca. Las empaqueté y las llevé al trastero.
No por nostalgia, sino porque no necesitaba gestos drásticos para demostrar que había pasado página. Cuando cerré la última caja, me senté en el suelo, apoyada en el armario. Me sentía cansada, pero era un cansancio agradable. Estaba a punto de terminar el camino. Quedaban algunos trámites, algunas decisiones, pero ya no me preocupaba como antes. Me levanté, abrí la ventana. El viento entró, fresco y suave. Respiré hondo, y me dije a mí misma que no había elegido el camino fácil, pero sí el correcto para mí. Después de la vista en el juzgado, mi vida no cambió de forma estrepitosa. No hubo derrumbes ni una liberación dramática. Todo sucedió lentamente, casi con normalidad. Pero fue esa normalidad la que me hizo darme cuenta de que realmente había entrado en una nueva etapa. Mientras esperaba la sentencia final, seguí trabajando. El proyecto en la oficina entró en su fase decisiva. La presión era alta, pero ya no entraba en pánico. Cada mañana llegaba a la oficina sabiendo dónde estaba, sin miedo a ofender y sin tratar de demostrar que estaba bien para que otros se quedaran tranquilos. Simplemente, trabajaba. Un mediodía, Isabel me entregó una propuesta de nombramiento como jefa adjunta del proyecto. No es una promesa, dijo, pero quiero que te prepares. Miré el papel, un poco sorprendida. Pensé que necesitaría más tiempo. Isabel sonrió. Tiempo siempre se necesita, pero el carácter no todo el mundo lo tiene. Tú lo tienes. Le di las gracias, sin demasiada emoción. Me di cuenta de que mi alegría ahora era diferente. Ya no era la necesidad de reconocimiento para compensar carencias afectivas, sino una satisfacción silenciosa por no haberme rendido. El fin de semana volví a casa de mis padres. Me habían preparado una comida con todos mis platos favoritos. Mi padre me servía como cuando era pequeña. Sentí que se me humedecían los ojos. ¿Estás muy cansada estos días?, preguntó mi madre. Un poco ocupada, respondí. Pero estoy acostumbrada. Mi padre me miró y dijo lentamente: uno solo madura de verdad cuando se cansa por lo que elige, no por la carga que otros le imponen. Asentí. Lo entiendo. Esa noche hablamos durante mucho tiempo. No sobre Javier ni sobre el juzgado, solo de pequeñas cosas. El árbol del jardín había florecido, la vecina había sido abuela, un primo iba a empezar la universidad. Esas conversaciones me hicieron ver que la vida seguía, que no se detenía por un matrimonio roto. De vuelta en la ciudad, recibí un mensaje de Javier. Me decía que el juzgado había enviado el borrador de la sentencia, que todo estaba según lo acordado. No cambiaré nada, escribió. Puedes estar tranquila. Lo leí sin que mi corazón se alterara. Gracias, respondí. Solo eso. Una tarde, mientras limpiaba, sonó el timbre. Era el tío de Javier. Venía solo, con una bolsa de fruta. Sofía dijo, un poco avergonzado. Vengo a verte un momento. Lo invité a pasar. Miró la casa y se sentó. No vengo en nombre de nadie, empezó. Es que te veo como una persona íntegra, y quería decirte algo. Escuché en silencio. La familia se ha equivocado, dijo lentamente. Javier tiene gran parte de la culpa. Has sufrido mucho. Espero que no pierdas la fe en la vida por esto. Sonreí levemente. No la he perdido, tío. Solo he cambiado mi forma de creer. Él asintió, con una mirada de alivio. Antes de irse, añadió: si nos vemos por la calle, trátame como a un viejo conocido. No hace falta que me evites. Claro, respondí. Le saludaré. La puerta se cerró. Me di cuenta de que las relaciones que una vez me hirieron ya no podían desestabilizarme. No necesitaba borrarlas de mi memoria, solo ponerlas en su sitio. Días después me llamó Carla. Su voz era baja y tímida. Hola, he oído que te van a ascender. Aún no lo sé, respondí. Carla rió sin ganas. Me alegro por ti. Guardé silencio un segundo y luego dije: gracias. La llamada fue corta. Ya no esperaba una reconciliación completa ni necesitaba demostrar quién había ganado. Cada uno seguía su camino, con sus consecuencias y lecciones. Los últimos días antes de la sentencia, dediqué más tiempo a mí misma. Caminaba por las mañanas, cocinaba, leía. A veces pensaba que, si aquel día no me hubiera atrevido a llamar desde fuera de la puerta a decir no, quizás seguiría viviendo en una casa llena de gente, pero sintiéndome sola. Una noche, mi madre me llamó. Sofía, te noto más serena, más segura. Yo también lo siento, así sonreí. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Mientras vivas tranquila, tu padre y yo estamos contentos, añadió. Tumbada en la cama, escuchando su voz, sentí como la calma me invadía. Comprendí que esta paz no había llegado por casualidad. La había ganado cada vez que me enfrenté a mi mayor miedo. Esa noche soñé algo extraño. Estaba frente a mi antigua casa, pero la puerta estaba abierta. No entré. Solo miré y me di la vuelta. Al despertar,
No me sentí triste. Supe que el sueño era una señal de que realmente había cerrado esa etapa. A la mañana siguiente, Marcos me envió la notificación oficial. La sentencia de divorcio se emitiría en unos días. Dejé el teléfono y salí al balcón. Respiré hondo. La ciudad seguía ruidosa, pero dentro de mí había un silencio muy claro. La sentencia de divorcio llegó un lunes por la mañana. Recibí el sobre del cartero, firmé y cerré la puerta. El apartamento estaba en silencio. Me quedé en la entrada un buen rato, mirando el sobre blanco en mis manos, sin prisa por abrirlo. Pensé que temblaría, o al menos suspiraría, pero no. Mi corazón latía con calma, como si este asunto ya estuviera resuelto en mi interior desde hacía mucho tiempo. Dejé el sobre en la mesa, me preparé una tetera caliente y solo entonces me senté a abrirlo. Las líneas de tinta negra y fría confirmaban que una relación había terminado legalmente. Leí despacio, con atención, sin saltarme una palabra. Al llegar al final, doblé el papel y lo guardé en un cajón, sin lágrimas, sin un alivio excesivo, solo una sensación de final muy clara. Llamé a Marcos para decirle que había recibido la sentencia. Me deseó lo mejor y me recordó que podía contactarlo si necesitaba algo en el futuro. Le di las gracias sinceramente. Hay personas que entran en tu vida solo para ayudarte a superar un tramo difícil y luego se retiran en silencio. Marcos era una de esas personas. Lo primero que hice después fue llamar a mis padres. Mi madre contestó al instante. ¿Ya ha llegado, hija?, preguntó en voz baja. Sí, mamá, ya está. Al otro lado, mi madre guardó silencio unos segundos y luego dijo. Entonces, oficialmente, eres libre. Sonreí. Sí, pero no me siento liberada. Me siento como si hubiera vuelto a mi sitio. Mi padre cogió el teléfono y dijo lentamente, «Ven a cenar a casa esta noche». Claro, respondí, con la voz más ligera. La cena no fue especial, pero el ambiente era muy cálido. Mi padre me sirvió agua. Mi madre me puso comida. Nadie preguntó demasiado. Ese tipo de atención no me hizo sentir débil, sino apoyada, lo suficiente como para mantenerme erguida. Después de cenar, me senté con mi padre en el porche. El cielo se oscurecía, el aire era fresco. Sofía dijo, ¿alguna vez te arrepientes? Lo pensé un momento y respondí, sí, me arrepiento del tiempo que pasé confiando en quien no debía, pero no me arrepiento de la decisión de irme. Mi padre asintió. Con eso es suficiente. Días después, organicé los últimos papeles y los guardé en una caja. No tiré el pasado ni lo aferré. Simplemente lo coloqué en un lugar donde ya no obstaculizara mi camino. En la oficina me nombraron oficialmente jefa adjunta del proyecto. Isabel me llamó a su despacho, me estrechó la mano y dijo, «Confío en ti». Le di las gracias, sin hacer grandes promesas. Solo dije que me esforzaría al máximo. Por primera vez en años, sentí que mi trabajo no era una vía de escape, sino un lugar en el que quería centrarme. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sonó el teléfono. Era Javier. Miré su nombre en la pantalla durante un largo rato, y contesté. Sofía dijo, con voz grave. Ya me he enterado. Sí, respondí. Solo quería decirte, vaciló, que espero de corazón que te vaya bien. Cerré los ojos un segundo. Me irá bien. A ti también. Lo siento, añadió, por todo lo que no supe hacer. No discutí ni lo consolé. Ya ha pasado. La llamada terminó. Dejé el teléfono, sin sentirme apesadumbrada. Esa disculpa, por fin, había encontrado su lugar. Cerraba una puerta, no abría ninguna nueva. Los días siguientes, viví más despacio. Me levantaba temprano, paseaba por el barrio, compraba flores, cocinaba e invitaba a algunos amigos íntimos a casa. No preguntaban mucho, solo estaban ahí, hablando de cosas cotidianas. Me di cuenta de que la felicidad no necesita multitudes, solo a las personas adecuadas. Una vez me encontré con mi suegra en el mercado. Ella me vio primero, se acercó y asintió. Sofía dijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, respondí. Ella asintió, sin decir más. Nos quedamos allí unos segundos y luego cada una siguió su camino, sin rencor, sin cercanía, solo dos personas que habían compartido un tramo de la vida y ahora iban en direcciones diferentes. Esa noche, de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensé en aquel momento en que me quedé fuera de mi casa, sin poder meter la llave en la cerradura. Si alguien me hubiera dicho entonces que un día estaría aquí, tan tranquila, probablemente no lo habría creído. Entendí algo muy claramente. El matrimonio no es un lugar para aguantar y demostrar que eres buena. Debe ser un lugar donde puedas ser tú misma. Cuando deja de serlo, marcharse no es un fracaso, es salvarte. Abrí mi pequeño diario y escribí la última línea de este capítulo de mi vida. He pasado por esto.
No ha sido perfecto, pero he sido lo suficientemente valiente. Cerré el diario, apagué la luz y me acosté. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, pero dentro de mí había una paz muy real. No porque todo estuviera bien, sino porque había aprendido a enfrentar lo que no estaba bien sin perderme a mí misma. Mi historia termina aquí, pero la vida no. Continúa cada día, con nuevas decisiones. Y esta vez, sé que elegiré con lucidez, con amor propio y con amabilidad hacia mí misma. Si has llegado hasta aquí, espero que no veas esta historia solo como un drama familiar o una disputa sobre quién tiene razón. Lo más importante es lo que deja en el corazón de cada uno. Si alguna vez te has visto en la situación de la protagonista, si has aguantado solo por mantener un hogar, si has guardado silencio pensando que las mujeres deben sacrificarse, detente un momento. La vida no le da a nadie el derecho a pisotear la dignidad de otra persona, ni siquiera en nombre de la familia. Amar no es soportar el dolor, y el matrimonio no es un lugar que te obliga a perderte a ti misma. Si tienes familia, lee esta historia con atención. No dejes que la indiferencia, la debilidad o el favoritismo te conviertan en cómplice del sufrimiento. Un silencio en el momento equivocado puede destruir una vida. Ponerse del lado de la justicia a veces es difícil, pero ponerse del lado del silencio es aún más cruel. Si eres padre o madre, recuerda que tu nuera o tu yerno son, ante todo, personas. Dejaron a su familia para entrar en la tuya, no para sufrir, sino para construir juntos. No uses tu posición para justificar el daño a otros. La verdadera riqueza de una familia no está en sus bienes, sino en cómo se tratan sus miembros. El mayor valor de esta historia no es quién gana o pierde, sino el despertar. El despertar a la idea de que abandonar una relación tóxica no es un fracaso, sino un acto de salvación. La mujer más fuerte no es la que más aguanta, sino la que sabe detenerse a tiempo. Una familia solo es una familia cuando hay respeto, no imposición. Si esta historia te ha conmovido, compártela con una mujer que necesite valor, con un hombre que necesite responsabilidad, o con una familia que se encuentre en la encrucijada entre lo correcto y lo incorrecto. Y si crees que historias cotidianas, reales y humanas como esta merecen ser difundidas, apóyala siguiéndonos, compartiéndola y dejando tu opinión. Cada vez que la compartes puede que no cambies el mundo, pero podrías cambiar el destino de alguien, porque a veces solo se necesita una historia en el momento adecuado para que una persona tenga el valor de no volver a agachar la cabeza nunca más.